Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Ya tenemos aires de verano, tenemos aires de Navidad, qué rico, un poco más de sol. Se me fue el que más información tiene. ¿Y qué hizo Pucheros ayer, Oiga, Nacho? hizo pucheros ayer porque Estaba- quería hacer una pregunta, pero no lo dejé, José, por una simple razón. Con ¿Cuál? esa gripa que tenía, hubiese hablado y nos hubiera Nos contagia. contagiado. Don Duber, ¿cómo me le va, hombre? Bien por acá, Que está tan... con bastante información, como lo decía usted. Bueno, vamos a arrancar con noticias. A Con muchas espere, noticias, pero Nacho, Antes de arrancar porque- las noticias hay que prender por lo Prenderlo, sí, firme. señor. El micrófono. Hoy hay bastantes noticias, Nacho, y perdona ahí que le tome la palabra, pero yo sí quisiera hacerle como una pregunta a José Fernando Gil frente a esa disputa o ese, digamos que inconvenientes que le están saliendo a las jugadoras de Huila. Pero ese no es tema para iniciar. Indudablemente No, es tema para iniciar. Ibargüen. pero yo quisiera No, vamos con preguntarle. Katherine. El Yo tema por es eso- deportivo. Vamos. Es de Katherine mujeres, Ibargüen. pero no son Bueno, las entonces, Bueno, pero no me lo vamos- olvide, por No, favor. Olvidado. No. Bueno, esa es la noticia del día. ¿Qué pasó en ese sentido, José? Nacho, Katherine Ibargüen, después de 5 nominaciones, fue elegida como la mejor atleta del mundo por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Eso lo catalogaría uno como el máximo reconocimiento que ha recibido un deportista colombiano en su historia, indudablemente. Base de todas las competiciones deportivas. Y competían, ahí estaban todas las atletas mujeres del mundo en todas las categorías. O sea, eso es como ganarse el Nobel, pero en atletismo, Nacho. Sí. Lo de hoy de Katherine Ibargüen, ¿Dónde fue esto? en Mónaco. En Mónaco. Qué Y bien. mire, fue muy linda porque Mire a ella la se le elegancia, perdió, mire no, la- se le cómo perdió la es- maleta. Mire cómo está de bonita. Sí, se le perdió la maleta y tuvo que comprar el vestido allá. ¿Se le perdió o se la perdieron? Pues uno no sabe, pero en todo caso, allá pudo conseguir Pero su se ve vestido. preciosa. Sí, se ve hermosa. Qué linda, orgullo. sí, tiene una sonrisa pues Divina. arrasadora, encantadora. Es la segunda atleta latinoamericana en conseguir ese logro. La primera fue Ana Fidelia Quiroz en 1989, una cubana. O sea que esto no se conseguía hace 30 años casi para el continente, para esta parte del continente. Recordemos que ella nació en Apartadó, tiene 6 ligas diamante, 3 copas continentales, 2 oros en mundiales de atletismo, una medalla de plata en los Olímpicos de 2012, medalla de oro en los Olímpicos de 2016. Empezó en el deporte, entiendo que en el voleibol, después la llevaron al atletismo, empezó en el heptatlón, después el salto alto y finalmente el salto triple, donde se consolidó y logró grandes triunfos, y ahora está haciendo salto largo y le está yendo bien también. Bueno, lo importante, mi concepto, ojalá que todo esto le redunde en un bienestar económico para que los jóvenes se den cuenta que ser deportistas y que no solamente el fútbol es el que genera dinero, sino muchas otras disciplinas que pueden Que ser no solo importantes. traquetear, Nacho, genera dinero. Sí, no, y el fútbol. Esperemos a ¿no? ver cómo se maneja el gobierno con esta deportista que nos deja. Sí, por la Dios, imagen porque tan sería muy alta. triste, pues, semejante Sí, Logro. logro y Triunfo, sí. reconocimiento, Reconocimiento, sí. pues, para que... sí, No. para que no quede nada No, no, o no, felicitaciones ojalá y ya no. se lo merece, Sí. tiene una sonrisa maravillosa, me encanta. Voy a hacer aquí, vea el Es peinado, hermosa, el sí. color, mejor dicho, muy El contraste de elegante, cabello, qué wow. bien. Una mujer que de Turbo, del Urabá antioqueño, sale ahora al mundo. Qué bueno, lo logró. Felicitaciones, Katherine Ibargüen. Ojalá algún día la podamos tener por acá, Ay, rico. en la primera mesa Sí. de opinión de Antioquia. La Nada, trataremos ni de me dé un invitar. saltico por acá. Que se dé el saltico por Nada acá. ni medianamente parecido ha conseguido, por ejemplo, alguno de nuestros deportistas hombres. Obvio, tenemos algunos que han desempeñado papeles muy importantes en diferentes competencias, pero una distinción de estas, jamás. Como Claro. Boyatra, También. Toki tenemos Brown. una cantidad de talento, de deportistas y de talento que están sacando la cara por Colombia. Qué bien por ellos y ojalá que todo eso, vuelvo y digo, redunde en calidad de vida y que muchos otros jóvenes sigan Ese el ejemplo, paso. sí. Pero que no sigan el paso como hay otros, pues, algunos futbolistas en lo que terminan con tanta Sí, fama. Qué pesar. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Pambelé? Qué pesar como terminó el pobre Pambelé. Los después. excesos, pues vea en las que anda Maradona, Nacho. Ah, no, Maradona, Uy, no, ese sí es el colmo. exactamente. Eso sí es. Uno por ahí una ve entrevistas tristeza. que le han hecho y no responde, no sabe uno qué coordina o qué pasa por su cerebro. No Oiga, sabe, no sí. responde, por Sí, ejemplo. no sabe, no responde. Más bien. Al que ustedes no saben dónde queda el balcón de Oriente.
En el En el Oriente, Nacho. Oriente, seguro. Ah, me dicen que ¿Pero en cuál es? Nariño. Ah, vea usted. No sabía Pero yo. no me imaginaba que... Me dice don allá no hay Josué Oriente. Sánchez, los saludos desde el balcón de Oriente. José Sánchez me dice, es en Nariño. Hay veces yo pienso que nos enredamos, y lo he dicho en varias oportunidades aquí en el programa, porque podría haber hacemos una cantidad de normas, pero podrían ser mucho mejores. Y hago referencia a lo siguiente, yo no he podido entender por qué en esta época todavía no se le exigen a las edificaciones nuevas que tengan tratamiento de agua, y a muchas empresas. Vemos los ríos contaminados, siempre hemos estado de espaldas a las aguas, porque tenemos tantas que vivimos de espalda al agua. El aire sí, es muy típico que hablemos, y está, y las partículas y todo esto. Duber nos trae un video que me dejó tristísimo, 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 porque esto seguramente viene pasando desde hace mucho tiempo y pasan muchos ríos colombianos, y sobre todo en nuestras ciudades donde definitivamente... Yo creo que Duber no... Ah, No, ¿no fue el es de Duber? Germán. No, Ah, ¿fue es Germán o de el Duber? video de La Unión, en el norte del señor. Valle. Usted Ah, habla bueno. de la espuma. Sí, señor. Sí, señor. Entonces yo Ah, quiero... bueno, entonces le cuento Ah, yo bueno, más. es que está pegado el de Germán, que también el de Duber, que me pareció muy interesante. Miremos este video. Sí, vamos a escuchar. Estoy en la vía que comunica Obando con La Unión, perdón, La Victoria con La Unión. Y acabo de detectar en este caño la cantidad de espuma producto de los químicos que se están utilizando para las supuestas frutas que nosotros nos comemos. Acabo de hablar con un señor Bernardo del ICA, informándole de lo que sucede, y simplemente se lava las manos diciendo: ¿y qué hace si los campesinos echan esos químicos? Bueno, Nacho, el video es una denuncia de un ciudadano que está grabando esta espuma, producto de químicos con los que le echan a las frutas. Esa zona del norte del valle, el señor menciona La Unión, La Victoria, son dos municipios que están muy cerca uno del otro. En La Unión, para que recordemos, en el Valle del Cauca, es donde quedan los cultivos de frutas y de uva, donde existe o existía, no sé si todavía existe de la misma manera, la empresa Grajales, que era la que producía vinos en Colombia, y ahí hay muchos cultivos de frutas de maracuyá, de uva, de otro tipo de cultivos. Oiga, pero es que no es una espumita, No, es eso una es gran cantidad de impresionante. espuma. ¿Es un vuelo o qué? Sí, parece. Parece que estuviera en las nubes. En las Eso nubes. queda en el norte del valle, esos dos municipios muy cerca a Cartago y muy cerca a Pereira. Señores. Son cultivos de frutas y están utilizando este tipo de sustancias químicas para las frutas, y mire que se lavan y terminan en las fuentes de agua. Miren, esto no lo tenemos muy distante. En el norte del Valle de la Borrá, cuando uno pasa a Barbosa y todo ese sector, no sé si a alguno le tocó en alguna oportunidad, veíamos espuma. Creo que casi que en las mismas dimensiones. No sé cómo estará en la actualidad, pero por Dios, Río Bogotá, Río Medellín, el Río de Cali, cantidad, se volvieron las cloacas. ¿Qué estamos haciendo frente a esto? Y esto en última instancia, ¿en dónde termina? En el río Magdalena, Claro. o en el río En el Sinú, Cauca. y en dónde terminará En el mar. Por Dios, qué vergüenza la falta de control sobre todos estos químicos. Bueno, como estaba pegado el uno con el otro, pues Duber nos trae una carterista, y la señora carterista. No es una ministra de cartera ni nada. Bueno, como lo quieran tomar. Nacho, mire, y el video que les vamos a mostrar pues a todos nuestros televidentes es justamente porque se acerca la temporada de Navidad. No sabemos la señora de dónde es, pero sí para que ustedes tengan mucho cuidado en los tumultos. Uy, Dios Miren cómo actúa, es rápida, es ligera y es muy ágil al momento de saquear la billetera de una de las mujeres que se encuentra allí, simplemente mirando mercancía en un almacén. Miren, ella también disimula, se hace la que está mirando mercancía, la que está sacando, y pues lo que saca es la cartera del bolso de la señora. Determinen ustedes muy bien. Qué Miren descaro. cómo ella de manera rápida saca la billetera de la señora y se Muy va. ágil. Duber, sáqueme de una duda. Me supongo yo que la señora la detuvieron, porque el que la grabó Nacho, estaba pues con un video todo. eso es como en euros. Los Sí, tiquetes pero igual de lo como- reconocen, bueno, ¿no? O sea, Sí, ahí... sí, pero es de ¿No fue más una de- persona con un celular grabando el robo? Sí, 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 Por sí. eso, y entonces. No sabemos si la detuvieron o no. No hizo la denuncia Carterista tampoco. tremenda. Vámonos ahora para un cajero, Germán.
Bueno, yo no sé si tenemos el video, Nacho. Que el video no es nuevo, sino que creo que no lo tenemos porque nos llamó la atención Laurita. Y yo lo sabía, que el video no es nuevo, sino es una denuncia que publicaron, digamos, ahora con el tema del escándalo de Odebrecht y del Sarmiento Angulo y de los bancos del Grupo Aval. Si no está el video, pues yo les cuento de qué se trata. Y sí era un poquito viejo, pero digo yo que ahora se pone otra vez como de moda por el tema del Grupo Aval. Y era una persona que hace una consulta en uno de los cajeros del Grupo Aval, va a hacer una consulta de saldo y aparece inicialmente en la pantalla que no se cobra por la consulta, que no hay cobro por esa transacción, pero al final, cuando se imprime el tiquete, aparecen 1.500 pesos por cobro de esa transacción, que se supone que no les cobran. Recuerda que hay algunos bancos que hacen mucha publicidad diciendo que ya no van a cobrar muchas de las transacciones, pero hay algunos bancos que cobran hasta la risa. Si usted llama por teléfono, cobran. Si usted consulta su saldo, cobra. Si saca plata, le cobran. Todos le cobran, pero lo grave es lo que se denunciaba en ese video, que lamentablemente no alcanzamos a subir, es que se le dice a la gente que no le van a cobrar la transacción y al final sí le sacan los 1.500 pesos. Usted se imagina cuántas transacciones hace la gente en el día y en el mes y en el año, y entonces cosas que no deben cobrar terminan cobrando. Doña Luz Estela, claro que vamos a colocar este video de la espuma en redes, tendremos que seguir generando conciencia. Sí. Conciencia es la que de pronto tenían algunas personas que les gusta aquella arquitectura antigua, y quiero contextualizarlos. En el municipio de Caldas hubo una edificación muy bonita que se llamaba la Casa Consistorial, patrimonio arquitectónico. Pues el alcalde obviamente tramitó sus permisos y la derribó para construir una nueva edificación. Sí, señor. Yasmín siempre ha estado muy pendiente de este asunto porque nuestro patrimonio arquitectónico lo hemos ido perdiendo poco a poco, y una cantidad de arquitectura y de casas de esas viejas de 120, 150, tan antiguas, que se van perdiendo tristemente y no está bien. Pero Yasmín, muy pendiente del asunto. ¿Y ahora qué pasa con su casa consistorial? Sí, señor Nacho, le comento. Pues la importancia que tienen los fallos o las solicitudes que hace la Procuraduría General de la Nación frente al tema de patrimonio no es solamente un hecho que le debería de importar a los habitantes del municipio de Caldas, sino también a todo Antioquia, porque hay otros 3 municipios que están en vilo y en ojo de las autoridades precisamente porque están en contra de ese patrimonio, y es Santa Fe de Antioquia, La Estrella y el municipio de Bello, que en algunos tramos también tienen edificaciones que cumplen con el tema de patrimonio. En este caso, el día de ayer llegó una solicitud por parte de la Procuraduría General de la Nación en la que le manifiestan al alcalde que, como ya está avanzada la licitación para la construcción del nuevo edificio, que se tenga en cuenta el llamado y la prioridad de conservar la estructura originalmente, o sea, de reconstruirla tal y como estaba, anexando como los diseños nuevos o modernos en la que se está fundamentando la nueva edificación, porque hay un diseño de hace varias administraciones, de 2 administraciones anteriores, en las que estaba incluida la casa consistorial o la antigua alcaldía dentro de ese diseño moderno que haría el alcalde municipal. Ahora, ¿en qué situación está este fallo o esta solicitud? Porque no es un fallo. Está en manos de la jueza 21 administrativo de Medellín, en el que dé más soporte a la Procuraduría General ante la solicitud que le hace el señor alcalde. En la Segunda Guerra Mundial los bombardeos destruyeron prácticamente toda Alemania, Mucho. parte de Francia. ¿Y qué hicieron, Julián? Y reconstruyeron como estaba. Sí, señor. Y no pensamos en eso. Aquí Y en no. Europa sí es que para uno decir hay que tumbar todo. Nacho, y No, como le aquí no decía... se cuida nada de nuestras casas de Tapia, de Bareque, en el Valle del Qué Cauca hay unas pesar. hermosas, en Sí, Bogotá señor. también. Sí. No nos importan sino los edificios modernos. Y aparte porque en muchas ocasiones esas estructuras antiguas sirven como museos, de lo que estábamos hablando ayer, de poder enseñarle a la gente nuestros orígenes, la forma en cómo vivíamos anteriormente. Y como le explico, Santa Fe de Antioquia es uno de los municipios que está o estaba más cuidado en cuanto a su patrimonio, el municipio de Bello y Estrella, pero también está teniendo estas dificultades. Buenas tardes, la casa consistorial no era patrimonio, intereses políticos, Ahí además la está. dejaron deteriorar mucho y ya no había nada que hacer con ella. Así pasa, Es suele verdad. suceder. La falta de cariñito con algunas Sí, sí, bienes señor, de sí. el
de lo público, del Estado. Nacho, Bueno, pero luego de ese fallo, entonces la casa se reconstruye tal cual estaba. O sea, Sí. no va a haber tal edificación No, moderna. es lo que yo le manifestaba. No, pero es que es una solicitud. Un momento. En las administraciones anteriores, en la alcaldía sí, porque me está preguntando a mí, Pero, perdón. No es un fallo, es una solicitud. No, por eso le estoy estaba haciendo diciendo, la corrección. solicitud. El asunto es que llegado el caso que manifiesten la reconstrucción, se deberá tener también en cuenta uno de los diseños originales o de las, digamos que esa modernización que le tenían a la administración municipal, que estaba en la administración de Guillermo Escobar, en la que ponía la alcaldía dentro de ese diseño moderno. Es el diseño que más aplica para darle ese desarrollo moderno que está necesitando también el municipio de Caldas, pero conservando lo patrimonial. esperemos a ver, todavía no hay una, hay Igual una como, petición. sí, es Muy una bien. solicitud, no es un fallo No ni es un fallo, dictamen, o sea, es van a una empezar solicitud. a construir a toda Sí. velocidad para que eso pierda su vigencia. señor. Dube, Claro que sí. un accidente en algún lugar de la ciudad de Medellín y otra persona llega y se pone a mirar y también hay otro accidente. Nacho, sí, mire, pues hoy lamentablemente reportan la muerte de un joven acá en la zona centro. El caso es realmente San Juan con Nutibara, hablaba esta al mediodía con José. Es un hombre que al parecer pues se encontraba, un motociclista, se encontraba mirando un accidente, un choque que se había presentado allí entre dos vehículos y pues desafortunadamente pasa por allí. Es como un camión, no ve al motociclista, lo arrolla y desafortunadamente pues Ay, Dios pierde mío. la O sea, vida. por mirar un accidente termina muerto. Exactamente. Porque somos noveleros, como Total. dicen por ahí. Sí, señor. Uno ve un accidente y todo el mundo es viendo a ver. El taco es de los que están mirando De los que están mirando. el choque. Eso Qué pasa muy pesar. frecuentemente, Nacho. Yo me acuerdo lamentablemente, pasa muy frecuentemente, digo, pero afortunadamente uno que una vez sucedió aquí, por esta ventanita que está acá atrás de este Y es muy estudio, frecuente. nos asomamos a ver un accidente aquí en este puente de la Guayabal, me asomo yo a ver el accidente y el personaje que venía detrás chocó a otro por estar pendiente del accidente. Lamentablemente pasa, pero afortunadamente ahí no hubo nada, no hubo desgracias porque fue leve el choque, pero mucha gente se para a ver el accidente con la excusa de que de pronto es un conocido y le puede pasar lo de este señor. Sí, que No, es no que de nos gusta pronto ver es la un familiar. sangre, nos ¿Qué es gusta eso? ver la Sí, sangre. claro. ya, Al Somos contrario, hay muy que pasar por ahí porque hay que agilizar el tránsito de los vehículos y no hacer trancón y evitar otro accidente porque es muy frecuente. Claro Mire, que hago referencia a nuestra excelente deportista, porque aquí don Gildardo Sánchez me recuerda y porque lo tenía en la cabeza, este asunto de Willington Ortiz. O sea, es Oiga, que sí. este pobre señor fue un excelente jugador, hizo una cantidad de cosas. Lo de la y- pensión. Y Sí. no le pagaron nada. Pues es que hay unas empresas o algo, ¿no? Vergonzoso es que Sí, eso por pase. Dios. Y se va a quedar sin pensión el pobre Willington Ortiz. Pero Nacho, eso depende. José Fernando sabrá más que nosotros de esto, pero ellos tienen unos contratos por temporadas. Ellos Digamos- tienen unos contratos por temporadas, pero por nómina. Pero por nómina. Por nómina, o sea, trabajó un Pero- año, es como un contrato a tiempo definido. Igualmente, ahí le tienen que pagar. Y de todas maneras estamos hablando de la década de los 70, parte de los 80, y hay que recordar, Willington Ortiz fue considerado en su época el mejor futbolista colombiano. Sí. Y hay quienes consideran que ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos en Colombia. Eso dependiendo de la época. O para los viejitos, Obvio. Willington. Para otros, el pibe. Para los modernos, James. Sí. Pero muchos consideran que fue el mejor futbolista de... Muchos José, deportistas quedaron tristemente en esa situación y, Y- es lo que yo quisiera que en este país cambiáramos de una vez por sí, todas. no. Pero el problema es que tienen, y con razones sociales de compañías que ya, o de equipos que ya no existen. Bueno, hay que Entonces caer. vaya, busque afiliaciones, pues. Bueno, yo quisiera, pues ahorita Bueno, que pregunte una iniciamos, vez. sí, porque es que yo quisiera entender un poquito más la situación por la que van o están atravesando las jugadoras de fútbol que se ganaron esa copa y que finalmente pues ellas manifiestan mediante un video en redes sociales que el dinero o ese premio económico no se lo darían a ellas sino al equipo masculino por ser el dueño de como del nombre. Se lo ¿Es van a dar cierto o no? al equipo de fútbol. Y el equipo tiene equipo de fútbol masculino, equipo de fútbol femenino, ¿Pero y y quién me se lo imagino que ganó? tiene divisiones inferiores y demás. Pero ¿quién se lo ganó? Las niñas, es cierto, ¿no? Entonces debería ser El como mayor lo- porcentaje del pero ¿qué premio dijeron? debería ¿Se lo llevar vamos a dar al equipo de fútbol? Se lo ganará al equipo de fútbol. O sea, al equipo de fútbol femenino. No, al al que se equipo gana. de fútbol, al a la equipo razón como social. tal. O sea, ahí incluye los Ojo que es un juego equipos. de palabras. Hay equipo de Sí, fútbol femenino y masculino. Total, Sí. pero es que no se lo darían. Se lo vamos a dar al equipo. Al equipo.
Al equipo O sea, Huila. una empresa que se llama Sí. Atlético Huila, Ajá. que tiene equipo masculino y equipo Y las femenino. otras divisiones. Divisiones inferiores. No, está O bien sea, por que eso, el- pero el dijeron valor al equipo, económico. no dijeron si al masculino o al femenino. Al Es equipo la de duda la que usted empresa. tiene, seguramente Sí. se lo van a dar. Obviamente Así es. las niñas están preocupadas porque ellas esperan que esos son como El aguinaldito. 180 millones de pesos. Me imagino ellos lo repartan entre ellas. No Se lo sabemos. Debería de van ser a lo más repartir porque si no se va a Ojalá. dar un escándalo, Yarmin. No Sí. se preocupe, ¿quién se lo ganó? Ellas. Ellas. ¿A quién Sí. les corresponde? Pues ni más falta que lo den Debería. al equipo masculino. ¿Cómo le parece? Se lo Es ganaron que ellas. esa es la se sabe. situación. O sea, no, le llegó al equipo, pero no sabemos si... Efectivamente Eso se lo van a seguramente repartir entre le ellos. quede al dueño la mayor parte, al dueño del equipo Sí, y algo porque le el dará a los equipo deportistas. tiene un dueño y el dueño es el que Ojalá decide y- qué hace con la plata. Sí. Oiga, no. Doña Lina Moreno, ¿usted qué nos quiere contar? Pues Nacho, vea, tengo muchas cosas para contarle, pero empecemos por Sonsón, que es que la comunidad está algo disgustada desde hace mucho rato porque ellos tienen la planta de tratamiento de aguas residuales que según ellos no es lo que les prometieron y las quejas vienen desde enero de este año, ya vamos a terminar y hasta el mismo alcalde reconoce que es necesario que la autoridad ambiental intervenga para hacer los correctivos necesarios porque se están presentando diferentes casos de enfermedades, olores fétidos y muchas otras cosas. Miremos lo que nos dice una de las habitantes y también el alcalde Obed Zuluaga, alcalde de Sonsón. O sea, en ese momento nos está afectando mucho la planta petar, ya que debido a eso tenemos mucho niño enfermo, adulto mayor, toda la comunidad, ¿sí me entiende? Hay mucho mosco, zancudo, ratas, cucarachas, mucha cosa, pues los olores son demasiado fétidos. Ya requerir a Cornare Aguas del Páramo, a la Universidad de Antioquia que estuvo en este proceso, al diseñador, o sea, ¿qué tienen que hacer en esta planta para que deje de perjudicar a los habitantes? Y si no, que se tomen las decisiones que haya que tomar las autoridades ambientales y de salud, pero en todo caso hay que favorecer la salud, el buen ambiente y la calidad de vida de unas gentes muy humildes del barrio Santo Tomás. Pues bueno, parte de la actualidad departamental, don José Fernando Gil. Nacho, bueno, además de lo de Caterina Ibargüen, le contaba, o le quiero contar, que ya empezaron, hoy iniciaron la mesa de concertación salarial del país, que tiene representantes del gobierno, las centrales obreras y los empresarios, con el objetivo de fijar el salario mínimo para el próximo año. De entrada se conocen las propuestas o con lo que llegan las centrales obreras, las dos principales del país, la CUT llega con una propuesta del 10 y la CGT del 12, o al contrario, en todo caso la una es del 10, la otra es del 12%. Se dice que el gobierno nacional también entregará o pondrá sobre la mesa una propuesta de salario mínimo y los empresarios tradicionalmente se aferran mucho al IPC, al índice de precios al consumidor. Esperemos a ver a qué acuerdo llegan y ojalá lleguen a algún acuerdo y no sea el gobierno nacional, como en muchas ocasiones, el que por decreto sobre el final del año termina determinando cuál es el incremento del salario mínimo para el próximo año. Uno podría pensar, recordemos que este año existieron hasta algunas propuestas políticas donde se sugerían incrementos mayores a la inflación para el próximo año por diferentes motivos. Yo pensaría que este año habrá un incremento que será ligeramente superior al IPC. O sea que lo que dicen que hay unos lados que dicen que 70.000 pesos, otros que 90.000 pesos y Eso eso es por eso demasiado tiene los alto. nervios de los empresarios. Eso es demasiado alto porque Sí. recordemos que el salario mínimo está sobre los 778.000 pesos, si no me Exactamente. equivoco, 770 y algo. Un 10% serían 77.000 pesos, esa propuesta de 70 es demasiado alta. Y un 4% serían algo así como 31.000, casi 32.000 pesos. Y las propuestas esas extraordinarias de una prima adicional, de Tampoco un salario favorece. adicional, se quedaron en el aire. Sí, al parecer sí, porque no siguen hablando de ellas. Doña Magdalena está como molesta. Me dice que en el batallón Bomboná, en Buenos Aires, hoy los despertaron a las 4 de la mañana con por lo menos 6 explosiones por tacos de pólvora y luego para ajustar empezó a sonar la papayera y el animador alentando a los soldados para que hicieran más ruidos. Esto es insólito, tanto por la pólvora y autoridades. Qué irrespeto, me parece bien extraño. Pues sí, por De la hecho, mañana. inclusive enseguida les voy a mostrar una campaña de uno de nuestros candidatos que estuvo ayer que me impactó mucho porque definitivamente este asunto de la pólvora, dígame José, ¿por qué generó tanto
tanto malestar o tanto comentario esta carta de los 200 empresarios o todos estos empresarios que salió publicada en el periódico El Colombiano? ¿Qué fue todo eso que pasó, el apoyo al presidente Duque? Nacho, ¿sabe que ahí me coge un poco fuera de base? Bueno, no, Nacho, Sí, lo que pasó es que el fin de semana publicaron unos empresarios, creo que no eran tantos, unos empresarios que publicaron en el diario El Colombiano una publicidad apoyando al presidente Duque y explicando que es muy difícil hacer cambios estructurales e importantes en 100 días. Genera revuelo porque es precisamente por todas las críticas que ha recibido el gobierno del presidente Duque en tan poquito tiempo. Son, inclusive ahí aparecía Augura, los llamados del sindicato antioqueño que no les gusta que les llamen así, del GEA, empresarios antioqueños mostrando su apoyo al gobierno Duque, pero obviamente eso genera resquemor entre otras personas que no consideran que el gobierno Duque merezca ese tipo de apoyos, oposición por supuesto, sectores políticos que no son afines al gobierno nacional, de esperarse, Nacho, eso me parece que es hasta normal que pase. Hay críticas a estos sectores en cuanto a que ellos están para hacer lo suyo, que son empresarios, hacer empresa, generar empleo y no estar brindando apoyos políticos. Por ese lado va la cosa. Pero eso es como normal. O sea, miren, Claudia López ya encontró con quién pelear. Claro. Se la declaró completamente a Petro de frente con todo lo que dijo. Hoy le dijo pues, que prácticamente era una reunión de mafiosos, que eso era lo más extraño. El alcalde Federico También. con Petro y Petro con Federico. ¿Sí? ¿Qué más sigue ahí? O sea, Petro con el Grupo Aval. O sea, este hombre pues ya está hablando de También unas cifras uno pensaría que 150.000 millones de pesos invierte el Grupo Aval en corrupción. O sea, ¿eso es Petro contra todo el país o será que los escoge estratégicamente, peleo con este, Para y mover, la juego? pues, Por para mover Dios, masas. Pero esas Claro. son las estrategias, Nacho, de los políticos en general. Acuérdese que algunos escogen presidentes vecinos para pelear. Eso es una de las estrategias que nos mencionaba aquí uno de los invitados y lo menciona Noam Chomsky en eso de las estrategias de manipulación, lo de la estrategia de Goebbels en la época de Hitler, es búsquese un enemigo para generar ruido y invéntese un problema y después la solución. En fin, son estrategias de todos los políticos de cualquier vertiente que hacen que la gente se distraiga en esos temas y no en lo que realmente interesa. Pero Germán, Búsquese un enemigo. particularmente Nacho, pero- Petro sí la tiene como más clara que muchos otros Sí. políticos. Le gusta hacer el esa es la alboroto. percepción. Pero no podemos defender ni yo volverlo estoy de como acuerdo tan con usted, genérico. Nacho, pero también es cierto que ¿quién quiere a Petro? ¿Ah? O Mucha sea, gente, Petro es un 8 personaje... 8 millones. ocho nada más. millones. Sí, de 8 personas lo millones, quieren. pero 8 millones No, que 4 no... millones. 4. ¿Por qué? Hubo otros 4 que no de Fajardo que quizás no lo quieran, pero votaron Seguramente como- no. Lo que yo digo Sí, es sí. que la clase política de este país, que son los que generan los votos y ponen cosas y eligen, y la gente del común a la larga, digamos que no importa tanto, sino quienes tienen el poder de llegar a los altos cargos, ven en Petro una persona que no merece estar en el poder. Por eso es que aquí este país no es de izquierda y lo sabemos hace rato. Este país es de derecha y ¿quién le gusta lo que propone Petro? Sí, habrá algunas personas, pero yo estoy de acuerdo con Duber. Yo creo que 8 millones de personas no están de acuerdo con eso. Simplemente ahí no sabían por quién votar y terminó el tipo arrastrando algunos votos, pero es una persona que genera mucho rechazo porque sea cierto, porque sea mentira, que tiene relaciones con Venezuela, que el castrochavismo, que porque fue guerrillero de izquierda, etcétera. Ese tema genera mucho resquemor y la gente se aparta de ese tipo de cosas. Él tiene muchos enemigos gratis y Nacho. otros que se consiguen. Nacho, pero ¿sabe? Más allá de eso, obviamente el señor puede cazar peleas con N cantidad de gente, N cantidad de políticos, pero cuando él ya caza la pelea con el hombre más rico del país, el dueño de los bancos en el país, uno se plantea escenarios. ¿Qué va a pasar si efectivamente, y es muy factible pues que pase, que en 4 años se monte Petro? Ya obtuvo 8 millones de votos. Le queda faltando poco y desafortunadamente al gobierno Duque le están dando muy duro, en algunos casos justa, en otros casos injustamente. Es muy factible esa posibilidad de que Petro pueda llegar al poder. ¿Qué va a pasar con el hombre más rico del país, con el dueño de los bancos, si Petro se monta? Pensaría yo que el señor
se va del país y se encoge. No, pero Y sus en fábricas Digo que, también. pues, Gustavo Petro ¿cómo? se está Y sus volviendo empresas gigante. también. Claro, Y que sus eso no va a no, es que, no, parar que se 4 vaya años con el mismo Luis cuento. Sarmiento Angulo vale poco, que se vayan sus empresas es lo que es delicado, Exacto. y más que sean Bueno, los bancos. yo no Obviamente creo en yo eso. le doy muy duro a los bancos porque me parece que son exageradamente usureros, tienen ganancias exageradas, Cobran por todo. no cobran por todo, no pagan lo que deberían pagar. Pero es preocupante que de pronto se vayan del país. Y sabe que de pronto ahí ¿Sí como se irían también del país? no creo que se vayan. El asunto es que digamos que desde que se empezó a dar como estos nombres del Grupo Aval con los nexos con Odebrecht, digamos que de cierta manera ha caído mucho la imagen que tiene el Grupo Aval en Colombia y que también le han hecho unas campañas fuertísimas en redes sociales, tanto que el superintendente financiero manifestó que esto casi que era delito, generar, entre comillas, ese pánico financiero. Nosotros tenemos un video en el que se está circulando muchísimo que hacen una campaña, no sé igual esos ciudadanos si son petristas, uribistas, centristas, no sé, pero lo están haciendo porque ellos tienen y manifiestan un descontento frente a la forma en cómo se está llevando esa relación o esa investigación de... ¿Y por qué traes el tema a colación? Aval o no. ¿Será que esto es lo que vamos a vivir estos 3 años y medio que quedan? yo sí creo Por en eso. Dios, pues yo les digo, a mí pues, nos da contenido para el programa, pero esto es muy cansón, Horrible. esto es Nacho. desazompana No, y el aparte país, porque- la cosa más desgastante. Y esto lo vamos a seguir viendo de aquí para el resto de la vida. ¿Por qué? Como se inventaron esto, que entonces ya quedan y la oposición, y entonces el segundo queda en el Congreso, obviamente el segundo no va a decir, ah, hombre, me gusta este gobierno, vamos a hacerle oposición y Pero- acabarlo. ¿cómo? Y- Sí, pero yo- que desdibujan los Yo temas tengo algo que importantes del decir con país. respecto a lo que usted dice. A mí me parece que a mí no me aterra que esto pase. Es que tenemos que acordarnos, no tengamos memoria tan a corto plazo. Mire de ahí para atrás cuántos escándalos se destapan en época de elecciones y oposición de estos, y los que son oposición hoy mañana son gobierno, y si voltean la torta igual le van a hacer oposición mientras les dan la famosa mermelada. Esto siempre, yo tengo memoria de que estas cosas pasan siempre y entonces aparecen videos y aparecen escándalos y aparecen audios y se filtran informaciones de investigaciones en la fiscalía, sea el fiscal que sea, porque todos los fiscales que han pasado por ahí han sido muy criticados, no solo este. A mí me parece que eso es típico de la clase política en este país. Aprovechar las coyunturas, hacer leña del árbol caído cuando dan papaya y simplemente buscarle la caída al otro, buscarle los escándalos, y en las campañas, ya vienen las campañas para alcaldía y gobernación. O buscar Esperen los cortinas de escándalos humo. de lo Eso es regional. más fácil. Y cuando vuelva otra campaña aparecerán más escándalos y así nos la hemos pasado toda la vida. A mí me parece que esto no es que me guste. Qué bueno que las campañas se centraran en otras cosas y que las críticas fueran reales y no simplemente a ver cómo atajo a este o cómo le hago el mal ambiente al presidente que esté de turno porque no me cae bien o porque no me gusta, porque no es de mi partido, en fin. Pero eso lo he vivido yo desde que tengo uso de razón. Así funcionan las campañas en este país, pienso yo. Luis, ¿qué iba a decir usted? No, que Nacho, muchas veces son las cortinas de humo, las famosas cortinas de humo. Ah, sí. De humo, ante un Total. escándalo gigante. Inventemos pues otro. claro, inventemos otro escándalo que no nos perjudique la imagen a nosotros, sino que sea Se van otro. tirando la Pero botella. Y comienzan a disminuir ahí la magnitud de los escándalos. Comparto parcialmente lo que dice Germán. Sí, esto pasa en campaña. Lo que pasa es que la campaña para las Exacto. próximas elecciones ya empezó. Empezó muy Entonces rápido. este país quedó deteriorado. Porque un país que vaya a estar 3 años y medio en campaña va a ser Horrible. un desastre universal, porque no va a haber No van a ni avanzar. gobernabilidad, no se va a ver nunca las cosas positivas. Todo siempre va a ser negativo y vamos a trabajar desde el terror. Y ese es Nacho, Esto y sí se que ha visto, finalmente- claro, 6 meses, un año antes, empezaron pero una campaña de 3 años y medio, Germán, esto es lo que nos espera. Usted lo acaba de decir muy claro, Nacho, y se empieza esa campaña y es lo que usted lo acaba de decir claramente es, nada va a servir, todo va a ser malo, nada le va a servir a nadie y todo va a estar en esa misma Claro. tónica y siempre vamos a estar en caos. O sea, es verdad que obviamente siempre ha habido oposición, siempre ha habido quien no le guste ciertos proyectos, no los aprueban exactamente, pero tener 3 años donde nos vamos a enfrentar es a eso, le cuento que yo no sé si la gente va a tener tanta paciencia y tanto Pero- aguante, pero el estrés le cuento que estos Lina. próximos 3 años van a ser constantes. Usted permite que le diga algo. Yo ya lo viví en el gobierno pasado. Lo vivió Santos. Santos era, y lo tenemos que decir, Santos es el que dijo Uribe. Santos era el candidato de la continuidad de Álvaro Uribe cuando él fue presidente. Y mientras duró el matrimonio con los dos, cuando después le dijeron que se le había torcido, la oposición se le vino y no fueron 3 años, fueron más. mire, fueron pero- 2 gobiernos
parte del primer gobierno y todo el segundo gobierno, oposición férrea, legal, legítima, porque obvio pues, la oposición es legal en este país, pero le Claro tocó. que sí. Nada servía, todo lo que hacía era malo, nada del acuerdo de paz, Pero la etcétera, diferencia, etcétera. No, es muy es lo distinto. mismo. No, Germán, pero Es no, distinto. no Lo que era pasa es que Uribe el para unos candidato a la ideales. presidencia, es que estamos hablando es Petro como candidato a la Ah, presidencia. claro, Acuérdese Nacho, porque que hay Uribe no un- podía. Usted tiene toda la razón, pero Pero la es la diferencia es oposición, clara y Nacho. notoria, sí, pero Germán, sí, es que es una posición, pero no del candidato. Eso. Es que es lo que hace cambiar Es todo diferente. todo este sentir del país. Ah, sí, Uribe sí, y seguramente pero si es Santos obvio. llega va a ser oposición. No, yo lo entiendo, pero... Pero usted me está diciendo, sí, lo hizo Uribe, sí, lo hizo, claro. no, y no está solo bien. Uribe, todo Pero lo hizo el Polo, pero lo hizo Uribe el no Centro era el Democrático. candidato, Germán, a la presidencia en este momento. Nacho. Lo es clarísimo. Nacho, eso está el claro. candidato a la presidencia haciendo esta posición desde el Congreso, que tanto Nacho. bien le hace al país. Nacho, la oposición la hizo el actual presidente. Desde el Congreso, ya no nos acordamos de los debates de Iván Duque. Pero a Duque le aprobaron Sí, pero mucho. él cuando supuesto, era pero senador por no supuesto. era legal o digamos que no se identificaba a la gente como candidato. En cambio, en estos momentos, Petro sí es Sí, es identificable a nivel nacional como Pero candidato. obviamente Ahí la el situación presidente que yo Uribe, rescato... con ahí- toda razón y con su derecho, porque lo tiene, es un líder innato que todos reconocemos, que tiene un partido muy fuerte, que tiene una bancada muy fuerte en el Congreso y que tiene aspiraciones de poder, tanto que lo logró. Es decir, no es que aspirara a Uribe a ser el presidente, Se está reinando pero en cabeza aspiraba ajena. a tener Sí, presidente en el próximo es que, gobierno. pero es que todo termina en Uribe y usted me los corta con el mismo rasero. No, yo estoy hablando de la ¿Quién es oposición. el Nacho. candidato para el próximo gobierno? El señor Petro. Y Fajardo también, y están otros ¿Y cómo personajes. son las Pero posiciones? ¿quién está metido en el Congreso? Ahí está, Nacho, es exacto. que yo no estoy desconociendo eso. Lo que yo estoy diciendo entonces es que... no es comparable con Uribe. No, yo no estoy hablando de Uribe, estoy hablando del Centro Democrático y de la oposición del momento. Estamos diciendo que la oposición ahora es peor que la que hemos... y no hablamos del gobierno anterior. Y anterior a ese había oposición férrea. Por ejemplo, los señores del Polo no les gusta nada de ningún gobierno. Y han dado, más. Lo que pasa es que no tienen mayoría. Miren, tal pero vez ha para sido hacer la siempre. diferencia con algunos televidentes que preguntan aquí, la diferencia es oposición válida. Claro, Totalmente. Claro. Siempre, claro. Pero una campaña, terminó la elección y empezar campaña el otro día. No sé cómo lo vamos a enfrentar, señores. Nacho, pero sabe, a mí lo que me parece es que también desafortunadamente para el gobierno de Duque dio papaya. No lo está haciendo Le está bien. dando Dio está dando enterita. papaya y papaya, entonces claro. están aprovechando pues y Claro, a Petro la le cayó imagen más como... bajita de un presidente recién posesionado es la de este señor. Sí, señor. Por Dios, el presidente Duque tal vez no estaba. Le faltan unos 4 añitos, 8 añitos más. De pronto, dicen algunos especialistas. Dio papaya. Ahí Pero lo- Y obviamente. que Ahí lo bendita oposición, importante- Nacho, al momento de proponer esta reforma. No, es que yo Porque no estoy- si no... Que aquí no gracias a estamos Dios la defendiendo, pusieron. sino lo que estamos Nacho, diciendo es, pero- se nos vino una campaña de 4 años. Ya, ¿cómo la vamos a manejar? Va a ser horrible. Sí. Nacho- Oposición, buena. Que exista, sí, ojalá. Nacho, pero mire que quizás sin la ley de financiamiento, la imagen del gobierno Duque hoy por hoy sería muy distinta. Dígale de una Quizás no habría- reforma. sí, sin la reforma tributaria, por cómo la plantearon y cómo la comunicaron. Sí. La imagen del gobierno sería muy distinta. Dio papaya. Sí. ¿Quién es el responsable y el culpable de todo eso? Alberto José, sí, Carrasquilla. el asunto es que yo digo que con todo lo que está pasando con Odebrecht, con todos los escándalos, tanto untado el gobierno como untado el señor Petro, porque todavía no se sabe nada realmente, es que finalmente tengan algo como certero, que la justicia por fin se cumpla y no se dilate en 12 años, sino que se cumplan antes de que termine el mandato del señor Duque. Que Señores, breve claridad. pausa, volvemos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están dispuestos a una campaña los próximos 3 años y medio que le quedan a este gobierno? Será complicado. Oposición, sí. Medios de comunicación mostrando todo lo que ocurre, también. Tenemos que estar muy pendientes de todo esto. Pero campaña, o sea, acabamos de salir una y ya vamos para alcaldías y gobernaciones, más la presidencial. Y empatamos, claro. Porque va a seguir dándole mucha fuerza. Nacho, ¿O será que aguanta ahora hasta el 24 de diciembre y descansarán un año? Sí, ahí descansan 15 días, Nacho. No, 20 días. Bueno, muy bien. 20 días, pero Nacho, vuelvo y le repito, a mí lo que me preocupa mucho, y hoy el señor Petro tiene que buscar rivales, a quién enfrentarse. ¿Quién está actual? Pero a mí me preocupa mucho que se esté enfrentando a quien se está enfrentando, no porque sea el hombre más, no, sino porque es que es el dueño de los bancos. Y en los bancos yo los critico mucho, pero los necesitamos todos. Pues los que no tenemos plata los Él se buscamos. está enfrentando a todo mundo. Ya no vámonos, está somos Nacho, No, pero a los otros no me no está duele tanto. casando pelea con el alcalde Federico Gutiérrez.
Usted Eso trabaja, es usted sabe, obvio, Duber. que el alcalde en un futuro va a aspirar a la presidencia y ya. Lo que es este señor Gustavo Petro lo está viendo como un candidato a la presidencia y por eso le está queriendo cazar pelea y los comentarios en Twitter y el uno le habla y el otro le responde y así se la van a pasar. Lo está poniendo Pero se como la su casaron desde candidato antes. Y dentro se de 4 años, aprovechan su los rival. dos del tema. Seguiremos trabajando para los bancos, para el gobierno y para la empresa en la que estamos. Ya volvemos. En este 2018, Medellín registra el número más bajo de los últimos 10 años en muertes por incidentes de tránsito. Todos tenemos un compromiso con la vida para que este sea el único choque en las vías y lleguemos a 0 muertes por siniestros viales. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Si en estas fiestas quieres hacer uso responsable de artículos pirotécnicos legales, te recomendamos adquirirlos en puntos de venta autorizados por las autoridades locales que garanticen productos seguros y permitidos por la normatividad vigente. Recuerda que celebrar seguro es celebrar feliz. Pirotécnicos El Vaquero ilumina tu vida. Trabajamos en función de la vida y seguridad de las personas. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. Claudia Patricia Correa es la directora administrativa para las mujeres en el municipio de Bello, a quien le doy una cordial bienvenida. Tema que me encanta, Yasmín. Sí, señor. Gracias, Nacho. Muy buenas tardes, Yasmín. Bienvenida. Muchas Muchísimas gracias gracias. a este equipo nuevo de mujeres de esta nueva generación Claro que y a la mesa y a los televidentes. A él no lo mire, que ese sí es muy bravo. No, Nacho, para Con la nada. sonrisa conquistadora de Duber. Directora administrativa para las mujeres, ¿usted qué hace? Bueno, Nacho, mira, la administración en la alcaldía de nuestro mandatario César Suárez tenemos el programas y proyectos para las mujeres. Nosotros somos de una secretaría que llama Gerencia de Progreso e Inclusión Social. Pertenecemos a esta secretaría. Pero durante estos 4 años fue compromiso de nuestro alcalde con las mujeres es darle cumplimiento a estos programas y proyectos en diferentes metas y actividades que tenemos, como está el empoderamiento para las mujeres, tenemos mujeres que progresan por la vida, que vamos cumpliendo con diferentes actividades. Entonces, desde la Dirección Administrativa para las Mujeres, damos cumplimiento a todo, a cada año, de estas metas y de estos proyectos que vamos cumpliendo y que vamos desarrollando con las diferentes organizaciones y mujeres bellanitas, que son pues casi el 40% de nuestra población. Mire, uno decir que Bello es un pueblito, eso sería una mentira. Bello está en el Valle de la Burrá, pertenece a un área metropolitana y somos una sola ciudad. Pues que tengamos ese karma de tener varias administraciones y todas las cosas, pero somos una sola ciudad. Entonces decir que Bello, pues digamos que está muy enajenado de la realidad del mundo sobre las mujeres, creo que no. Sí, porque que es que la población de 1000 habitantes, de 2000, donde todavía hay mucho machismo. No, Bello no debe estar en la situación. Cuénteme cómo es la situación de esta ciudad frente a la mujer. Bello se caracteriza, Bello ha tenido y tiene en su historia y en momentos grandes lideresas. De Bello han salido grandes mujeres, mira, Yasmín, como defiende el tema de feminismo y le gusta. Nosotros todo el tiempo apuntamos y fortalecemos a las mujeres para que ellas siempre sean protagonistas. Bello, tú lo decías, no es la excepción. Bello, las administraciones siempre se han encargado de entregarles herramientas porque en Bello las mujeres son empoderadas, las mujeres son lideresas, las mujeres hacen presencia en las diferentes instancias. Nosotros para este momento tengo que orgullosamente contarles que, por ejemplo, en el Consejo nosotros tenemos representación de 3 mujeres. Nuestro gabinete y los cargos directivos de nuestro alcalde, el 40% son mujeres, de sus cargos directivos somos mujeres. Entonces, Bello todo el tiempo y en juntas tenemos más del 40% de presidentas de junta, ediles. Si vemos las cabildantes de adultos mayores, también su gran mayoría son mujeres. Esto se volvió matriarcado. Aquí en Convención son más mujeres que hombres. Los hombres somos poquitos y escasos. Sí, y hacen bastante caso en algunas ocasiones. Son obedientes. Sí, son obedientes. Cierto, Claudia, yo le hago una pregunta. Dentro de los proyectos y de los impulsos que le dan a la mujer para ser emprendedora, ¿cuáles han sido esos proyectos, digamos que más generales, que puede adoptar la mujer bellanita?
Bueno, mira, nosotros tenemos un programa muy bonito que se llama y que opera en una sede nuestra que se llama la Casa de las Mujeres. Ellas durante todo el año las capacitamos en diferentes manualidades. Esto es un espacio de esparcimiento para ellas. Ellas se vuelven a veces autónomas y independientes y generan algún ingreso para ellas. Es un espacio donde ellas aprenden elaboración de sandalias. Acabamos de pasar una semana muy bonita, terminó ahora el 30 de noviembre, que fue la exposición del trabajo de ellas durante todo el año. Ellas tienen la oportunidad de realizar todo tipo de artesanías. Ahora, pues por la época de Navidad, entonces realizan todas las manualidades para época navideña. Entonces es un espacio que, si bien es cierto, les permite a ellas generar algún ingreso, también es un espacio de compartir, de salir de esa rutina, de salir de su casa, de poder sentarse en una mesa con otras mujeres a contarse en historias y a tener un espacio de desahogo y esparcimiento distinto. ¿Cuántas mujeres hay en Bello? En Bello ¿Hay tenemos... más mujeres que hombres? No, está muy parejo, tenemos casi el 40% de mujeres bellanitas. En Bello tenemos registrados más o menos 340 mujeres más o menos tenemos en este momento registradas. 340.000. Tenemos registrados en total de bellanitas, tenemos 370 mujeres, tenemos el 40% de esta población se registran como mujeres bellanitas. ¿Cómo está el maltrato y todas estas tristes y trágicas historias que escuchamos de algunos atarmanes? Porque esa es la palabra. Y también, Nacho, saber de pronto qué tan conscientes son y denuncian estos maltratos. ¿Cómo trabajan ustedes justamente para hacerlas entrar en conciencia de no permitir ni maltratos ni este tipo de abusos? Bueno, mira, esa es una tarea bien difícil que pienso que es una tarea a nivel mundial. Ya es un tema de que todos nosotros estamos interesados en que las mujeres rompan ese silencio. Nosotros, como en Bello no es la excepción, Antioquia es el segundo departamento que más registra violencia, en tema de violencia contra las mujeres. Estamos en el marco incluso de la conmemoración de ese día de no más violencia contra las mujeres. Y Bello tiene varias estrategias. Durante el año nosotros tenemos, que es una propuesta de Naciones Unidas, que es el Día Naranja. Vamos el viernes, este próximo viernes, están invitadas las mujeres de esta mesa a un evento muy bonito que tenemos relacionado con el tema, y es la campaña Sé lo que quieras, menos víctima de la violencia. Esa es la campaña que sacó la administración para esta oportunidad. Y es la invitación y es a que todas las mujeres rompan ese silencio, que todas las mujeres denuncien, que todas las mujeres sepan que ya existen instancias en Bello también, a través de la Secretaría de Gobierno, las comisarías, ¿Existe un www o algún lugar donde se puedan comunicar para...? Nosotros estamos en este momento con la campaña, con la línea 155, que es la línea nacional, donde ellas reciben toda la asesoría, y por supuesto cualquiera de las instancias que hacen parte de la Mesa de Erradicación de la Violencia que funciona en el municipio, desde la Secretaría de Gobierno, desde la Comisaría, Fiscalía. Nosotros para este viernes estamos invitando a lideresas y mujeres de organizaciones, porque ellas se vuelven multiplicadoras en sus sectores. Estos mismos espacios de esparcimiento para ellas, de otras actividades que realizamos desde la dirección, son desde ellas se cuentan y saben que hay un espacio y que pueden denunciar, y que hay condiciones o situaciones que las están volviendo como habituales, como es revisar el celular, como es que te prohíban visitar tus familiares, que es que te controlen que no puedes trabajar. Son pequeñas acciones que a veces se nos vuelven como lo cotidiano de la vida, pero realmente termina y son enmarcadas dentro de tipos de violencia. Entonces, todo el tiempo capacitamos y les contamos a las mujeres alertas, hay que denunciar, deben acudir a la línea, asesorarse y buscar la ayuda que se requiera. Claudia, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Nacho. En defensa, pues es que ni siquiera de los derechos, es que eso es como nivelar, pues como nunca lo hubieran tenido, por Dios. Exactamente. Es vergonzoso, no, eso no debe existir, señores. A trapear, a cocinar, eso es muy bueno. Solamente a ser felices. Ay, sí. Solamente a ser felices, esa es la invitación. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, señores, les tengo la imagen del día. ¿Cuál es? De un candidato que tuve ayer aquí, que tuvimos. Sí, señor. Mírenla, por favor.
ojo con la pólvora. Yo sé por qué se los digo. Como el candidato a la gobernación Sí, señor. lo dice, yo sé por qué se los dijo. Ojo con la pólvora, de un error, miren lo que le sucedió. Ajá. Y lo reconoce. Me parece interesante. De los errores Sí, se yo también aprende. Es una doble jugada, Nacho. Sí, no, claro, no, es claro. política y la quiero mostrar, pero por ser Al un igual poco- que Rodolfo también Con el tiene libro. sus vallas con Sí, el sí, libro. no, pero esta Pero la digo, sí. pero el mensaje, ojo con la pólvora, yo sé por qué se lo digo y realmente Sí, él sabe claro. por qué lo está diciendo. Claro. Pues, sí me parece. Y eso Es puede tener su reconocer. doble efecto, Nacho. Eso puede... Ah, no, No. obvio, no, pero no me meta la cosa política, le estoy diciendo el mensaje, yo sé por qué se los digo. Exactamente, pero mire, es tener un testimonio de vida permanente por obviamente una situación que le pasó, pero algo que llama la atención es que pues se reconoce la situación y a partir de ahí es que se hace la advertencia y el llamado de precaución para todas las personas porque no es charlando, es algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Muy bien, doña Jimena Jiménez, ¿cómo me le va? Bienvenida. Nacho, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, muy bien acompañada. Pues les cuento que el día de mañana el municipio de Envigado realizará la segunda versión de la Noche del Deporte y la Recreación. Entonces, páreme un momentico, ¿le parece? Vamos a Claro ver que lo sí. siguiente. Deporte y recreación, ¿y qué va a pasar? Va a ser una gala, Nacho, donde se van a premiar precisamente deportistas, instructores y además usuarios. Pero para ampliarnos esta información, por eso mi invitada de hoy es Beatriz Pavona Acevedo, quien es la gerente del INDER de Envigado. Gerente, bienvenida, nos cogió la noche y bueno, cuéntenos, esta es la segunda versión. Cuéntenos qué pasó en la primera versión y cómo así que están premiando a los usuarios. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan, a los televidentes. Pues estamos encantados, esta es la segunda versión, hace un año le hicimos también el 5 de diciembre, premiamos a 41 deportistas hace un año en deporte y los instructores. Este año incluimos algo que es muy especial y es a nuestros usuarios. Es un tema de agradecimiento a toda esa vinculación que han tenido durante estos 20 años con el INDER Envigado en los diferentes programas de actividad física y de discapacidad en los usuarios, porque en los deportes son todas las disciplinas. Gerente, ¿cómo postulan precisamente estas tres categorías, deportistas, instructores, usuarios? ¿La misma comunidad los postula o ustedes internamente los sacan al público para que la gente vote? Háblenos un poquito sobre eso. Bueno, nosotros tenemos diferentes categorías, unas que se premian a los deportistas que tienen logros internacionales y otras que son la misma comunidad, los mismos instructores, la gente del municipio que nos ayudan a postular. Y por supuesto tenemos el deportista envigadeño que lo postula la misma comunidad, que en este momento está a través de las redes sociales. Ah, bueno, a través de Facebook en este momento se pueden votar. ¿Cuántos deportistas hay en este momento? Y sabemos que en este momento está la categoría del deportista envigadeño. Sí, ¿verdad? son 31 deportistas que tenemos en sus diferentes categorías. Muy bonita la gala, ¿son del año pasado? Sí, esa es del 5 de elegante. diciembre, sí, lo más de linda, es Sí, muy señora. sentida y es un reconocimiento a toda la gente que representa el municipio de Envigado. Hoy sí, es que ya llegó la hora de hacerles el reconocimiento y no quedarnos solamente en los deportistas del fútbol. Siempre doy mi pelea. Hay tantos deportistas y tantos buenos representantes que es Sí, bueno resaltarlos. y nosotros ayudarlos. tenemos en este momento 36 disciplinas y tratamos de hacer los reconocimientos en cada categoría. El deportista de los envigadeños actualmente en el Facebook del INDER, aparece así, INDER Envigado, se puede votar y hay 31 postulados. Sí, hay 31 postulados en este momento. Así que conozcamos, que estén ahí. Qué rico que yo voy a decir como lo que les digo a mi equipo de trabajo, déjense sorprender, porque no se van para la página, tenemos 31. Es más, tenemos deportistas con discapacidad. En la administración municipal y en el INDER Envigado le estamos apostando a la inclusión. Y tenemos deportistas con discapacidad con muy altos logros. Qué rico que se vinculen a la página. El INDER tiene 20 años, ¿verdad? Y hay una categoría que también ustedes van a premiar debido a estos 20 años, que se llama 20 años formando triunfadores de vida. ¿De qué se trata y cómo va a ser esa premiación? Este año nosotros estamos cumpliendo 20 años formando triunfadores de vida, así se llama el logro. Es a una persona que no fue fácil escogerla porque nosotros empezamos con 10 servidores y hoy somos 480. Y nosotros vibramos con la comunidad, con la gente que nos acompaña en todos los programas de nosotros. Creo que, no te puedo adelantar el nombre, pero creo que fue un reconocimiento muy merecido a esa persona.
Me parece muy bonito, es un evento que las personas que quieran verlo se pueden conectar mañana precisamente a las 6:30 por Facebook Live y lo pueden ver. Esto va a ser en la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarango. Bueno, también sabemos que ustedes van a tener un nuevo integrante en el INDER y que se llama Alma. ¿Cómo llega Alma a ser parte del INDER, gerente? Mira, desde hace varios meses con el equipo de trabajo queríamos buscar una mascota que vibrara con los deportistas. La estuvimos buscando por todo el municipio, nos fuimos con diferentes secretarías y mañana los vamos a sorprender. Déjase sorprender, no quiero. Sí, ella está cuidando su bala. Pero bueno. Sí, la verdad con ellos vamos a vibrar mucho. Es una mascota que se va a quedar en los corazones porque es del alma del municipio de Envigado. Qué bueno. Ay, Jimenita, usted como siempre trayendo buenas noticias. Por ahora hay una tormenta, esperemos que la justicia vaya caminando, pero el municipio no se detiene y las buenas noticias tampoco. Nacho, para las personas que no tengan plan mañana, ya saben, 6:30, Facebook Live, @INDER Envigado, allí los esperamos para que vean esta gran premiación, un evento muy bonito. Gerente, despídase usted, invite usted. Bueno, a los que están aquí acompañándonos, a nuestros televidentes que nos acompañen mañana, la verdad tenemos grandes deportistas y tenemos grandes usuarios acompañándonos, grandes instructores que están con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Hermano, por aquí nos están diciendo fascistas, nos están diciendo de todo con respecto al Grupo Aval. Les quiero mostrar esto y ya les voy a explicar por qué no me parece que las cosas son así. Bueno, para mí las cosas no son así, Germán, por la siguiente razón. Me puse aquí a buscar y mire lo que le voy a leer. Banco de Bogotá hace parte del Grupo Aval, tiene 18.562 empleados. Banco de Occidente hace parte del Grupo Aval y tiene 16.494. Banco Popular hace parte del Grupo Aval y tiene 7.274 empleados. Banco Ave Villas, 7.364. BAC Credomatic, no sé eso qué es, 22.985. Porvenir, 2.816. Y Corfi Colombiana, 981. Para un total de 76.000 personas trabajan para esto. Esto es el gran total de colaboradores. Sí. Es cuando uno dice, por Dios, sí, o sea, son careros y tal. Pero cuando usted llegue y dice, uy, pero ¿cuánto empleo generan? ¿Cuántos empleos dan? Careros sí son, eso no lo discutimos, ¿sí o no? ¿Y qué porcentaje de la banca tienen, Nacho? Por Dios. Es que para mí, por ejemplo, 76.000 personas trabajan aquí. Familias. Familias. Sí, Nacho, es un gentío. y uno entiende en parte, es comprensible que en un país en vía de desarrollo como Colombia, pues no le cabe a uno en la cabeza. Sarmiento es considerado el quinto banquero más rico del mundo. Que este país en vía de desarrollo tenga el quinto banquero más rico del mundo. Uno dice, no, carajo, no. ¿Cómo así? No hay razón de ser para ello. Pero el tema es ese, los empleos que él genera y los empleos que se generan indirectamente a través de sus actividades productivas. Y no precisamente son contratistas ilegales. Es decir, lo contrato y no le pago sus pensiones. No, son empresas muy legales en ese sentido. Es un asunto, o sea, son malos pero son buenos. Es como rara la cosa. Son malos pero necesarios, Nacho. Sí, Bueno, claro. malos pero necesarios. Mucha gente trabajando ahí, por Dios, qué cosa tan impresionante. ¿Usted qué opina, Duer? Luego muy callado. Nacho, no venía acá pensando que son muchos empleos, pero quién sabe la remuneración cómo es. Los Es beneficios otro tema también. que también No evaluar. crea que todos están con el salario mínimo, es más, creo que claro no que tienen no. el salario mínimo, Aunque- la base del salario no arranca con Sí, el no, mínimo. No, los nunca, organismos pero bancos- Nacho, y también en este sector hay que anotar otra cosa, que en medio de la cuarta revolución industrial, uno de los sectores más afectados en lo que tiene que ver con el empleo es la banca. Obviamente, este Total, va a ser las un sector que se va a mover bastante en el futuro en lo que tiene que ver con generación de empleo. Entonces, más allá de esos 76.000 puestos, es esos recursos que tanto empleo no generan y generan demasiado y los empleo. bancos nunca van a desaparecer, sean con bitcoins, con moneda virtual, con lo que sea, siempre vamos a necesitar a alguien que nos ayude a prestar una platica. Y el segundo en banca, Nacho, es el GEA, pues a través de Sí, señor. Bancolombia, y está atrás, pues porque sumados todos estos bancos, la distancia es considerable.
Claudia María Baranga me pregunta, ¿y por qué no hablan del alcalde de Envigado? Pues lo hicimos en la semana pasada, en este momento la situación no ha avanzado, la situación está en que la Fiscalía tiene unas denuncias, pues de hecho ayer le dieron casa por cárcel, hasta ahí Nacho, va. ayer quedó en libertad. Bueno, quedó en libertad, imagínense, entonces la cosa va hasta ahí. Sentarnos a especular sobre esto sería realmente fatal, porque No hay más. hay unas grabaciones, todo el mundo las escuchó, pero falta pues que todo eso ya se todo en la vuelva a pruebas y investigación. que realmente sí se vuelva Lo como que es. hacemos, Nacho, y lo que es prudente es ir contando lo que vaya sucediendo a medida de que... ¿Lo metieron a la cárcel? Sí. ¿Se pusieron a y la cárcel? lo También. contamos aquí. ¿Lo liberaron? Ya. Claro. Listo. ¿Y qué va a pasar ahora? Lo que todo el mundo sabe, pues lo que la gente que maneja estos temas sabe es que él sale, pero sigue vinculado al proceso porque el proceso no ha terminado, ni es inocente ni es culpable hasta que un juez al final del proceso decida si es o no, lo uno o lo otro. Y además no es solo él, sino otros funcionarios y personas que ya no pertenecen a la administración. Es decir, vamos contando, Duber, que maneja la fuente, Y ayer vamos hablamos, contando ayer exactamente justamente lo que vaya les ocurriendo. contamos cuando Si quedó de aquí a libertad. mañana el juez decide que, o la fiscalía pide que lo recapturen, cualquier cosa, pues eso pasará y se contará oportunamente, pero nosotros no conocemos los expedientes, eso se supone que lo manejan allá, y vamos contando lo que sea noticia cada día. Diego Pérez me dice, señores, parecen a esas señoras que justifican a su marido cuando él le pega. Aval es corrupto y tiene que pagar. O sea, lo que está diciendo usted, don Diego, es que todos los empleados del Grupo Aval son corruptos. Uno no puede hablar de una marca. De pronto hay personas corruptas. No sabe uno si el dueño o unos mandos intermedios. Pero uno decir que es que el Grupo Aval, que genera esta cantidad de son unas porquerías todos, perdóneme, don Diego. Ojo, que ese es el discurso que quieren ponerle echar a usted. Pero se da que a todos son corruptos al interior. Don Juan Carlos Escobar me dice, a mí no me gusta el Grupo Aval, se mantienen protestas todo el año los empleados. Listo, perfecto, y se estarán peleando por sus derechos y estarán funcionando y lo hacen bien. Esa es la otra cara de la moneda que tendremos que ver. Vamos a hablar del fiscal general de la Nación después de esta pausa. Bueno, don Germán Mendoza, usted yo creo que tiene más sapiencia en este tema que yo, sobre el tema del fiscal. Vi hoy una terna. Bueno, háblenos de nuestro invitado, a quien le damos una muy cordial bienvenida, don Ramón Mena, presidente de Azonal Judicial Antioquia. ¿Lo dije bien? Bueno, Y él es juez de familia. Juez de familia, muy bien, me encanta. Y nos dio No deberían clases existir. en el curso que vimos, Nacho, en la rama judicial. No, en serio, no deberían existir los jueces de familia. No deberían de ser necesarios. Vamos, las Todo familias debería deberían ser fluir bien. armoniosas, Claro. tranquilos, es la base de la sociedad, es la base del mundo, ¿sí o no? El problema es que es bastante frecuente los conflictos a nivel claro, familiar, entonces al tristemente. juez le toca intervenir No se en puede esa, vivir en esa armonía. tónica, sí. Pero no debería Muy existir, útil. deberíamos vivir en armonía. Pero Deberíamos. bueno, don Germán Mendoza, ¿en qué van las cosas? Nacho, pues queríamos hablar, usted tenía interés en que habláramos del fiscal, porque el fiscal está metido en un lío, ha tratado de salirse, ha salpicado a otras personas, pero lo cierto es que la credibilidad de la fiscalía, pero más del fiscal, está en entredicho. La gente le tiene mucha desconfianza porque están metidos en esos ríos. Y acuérdese, en esos líos, y acuérdese usted la vez pasada del fiscal anticorrupción siendo el más corrupto. Entonces a la gente, a las personas, porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso, le genera mucha desconfianza ver que haya una persona que es la que maneja esos temas, como el fiscal, enredado en asuntos. Y queríamos conocer la opinión de Azonal Judicial, porque la Fiscalía hace parte de la rama judicial, con respecto a lo que está pasando con el fiscal. Y usted menciona, Nacho, lo de la terna. El presidente Duque hoy entregó la terna de las personas que podrían ser nombradas como fiscal ad hoc, porque el fiscal se declaró impedido, la vicefiscal también, en conocer temas de Odebrecht, que termina tocando el Grupo Aval del que hemos hablado aquí durante todo este rato. Y queríamos tener opinión de Azonal Judicial, empleados de la rama judicial, con respecto a cómo ven estos líos del fiscal y lo que está pasando actualmente. Por eso le agradecemos al doctor Ramón Mena que nos haya acompañado en esta oportunidad. Comencemos hablando de eso. Si quiere hablamos primero de la terna. Sí. Terna, doctor Mena, conocida Y yo hoy, tengo una pregunta con asesora jurídica de la presidencia, un profesor de la Universidad Sergio Arboleda Y una magistrada. y una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo vio?
Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes también. Para Zonal Judicial SI es un honor estar aquí, pero es muy controversial la terna que han planteado el presidente de la República por dos aspectos. El primero es que no se trata de un nombramiento como figura de fiscal general de la Nación, sino un fiscal ad hoc que es para investigar conductas delictivas. Y brillan por su ausencia los penalistas en la terna. Lo que esperábamos era que por lo menos hubiera penalistas, hubiera personas que manejan los delitos, que manejan conductas delictivas y que tuvieran experiencia en el manejo de procesos penales. Lo que vemos ahí pues, es gente de mucha experiencia, gente muy respetable, pero en áreas totalmente diferentes. Personalmente conozco a la doctora Cabello, de la Corte Suprema. Pero por eso una pregunta, ¿qué se está buscando? Se está buscando, pues, entiendo que es ad hoc, ¿sí? Pero se está buscando es más como alguien que gerencie y maneje todo la fiscalía, o se está buscando esa persona. No, casos específicos penales. Entonces por eso no. Pero sobre un caso específico que es Odebrecht. Sí, únicamente. Y va a investigar conductas delictivas para poder recopilar la prueba y llevarla ante el juez y hacer un juicio, hacer una audiencia de juicio donde él va a presentar las pruebas al juez que va a fallar el proceso. Yo tengo ahí dos preguntas, o no sé si de pronto pues quiere redondear. Claro, sí. Tanto Margarita Cabello como Clara María González en estos momentos están en cargos públicos, por así decirlo. ¿Eso las inhabilitaría o tendrían que renunciar a ser magistrada y a hacer ese cargo de secretaria? Técnicamente no existe ninguna inhabilidad. Lo que hay es que separarlas del cargo de las funciones temporalmente. ¿Sí? Ellas tenían que pedir una licencia, una comisión especial, se llama Comisión Especial de Servicios, que está en la ley estatutaria de Administración de Justicia, en la ley de 70, y irían a ocupar a ejercer otras funciones diferentes, ¿sí? A ocuparse de esos cargos. No pueden seguir ejerciendo los dos cargos que tienen. Tienen que separarse temporalmente, ellas las tienen que reemplazar en sus cargos y ellas van a ser fiscales del caso específicamente de Odebrecht o los casos que resulten de Odebrecht para investigar como fiscal ad hoc. Ay, Dios mío, entonces, ¿cuánto tiempo tendrían que estar ahí? O sea, ¿se daría por un tiempo determinado o hasta que termine la investigación y tengan los culpables? ¿Cuánto llevamos en este enredo de Odebrecht? ¿Cuánto puede faltar? Eso no tiene un término establecido claro frente a eso. Y la comisión duraría mientras duren los procesos. Le tengo pregunta y es referente a la terna. Sabiendo que no tiene las características que usted nos hace notar, ¿es posible que de esa terna no se escogiera a alguien? O es decir, de estos tres no cumplen, entonces necesitamos otra terna o obligatoriamente se tiene que escoger. El problema de estos es que en este país todo sigue funcionando de la manera que se va presentando. No hay una claridad específica. No deberían escoger a una persona que no sepa manejar procesos penales. Exacto. Pero vamos a ver qué dice la Corte. La Corte, cuando decidió que se nombrara un fiscal ad hoc, nosotros consideramos que hizo lo correcto. Nosotros, como Zonal Judicial, no hemos pedido directamente la renuncia del fiscal. Muchas organizaciones sindicales de la rama judicial la han pedido, pero nosotros no la pedimos. Nosotros pedimos que se nombrara un fiscal ad hoc desde hace muchísimo tiempo, hace aproximadamente unos 3 o 4 meses estamos hablando de ese tema. La posición fue acogida por la Corte y la Corte nombró ese fiscal ad hoc. El problema real es que no es el fiscal el que va a realizar todo el trabajo investigativo, sino que va a tener un equipo de trabajo que obviamente es de la Fiscalía y obviamente depende del fiscal general. Yo quisiera escucharle a usted un concepto que no he podido entender y me hago esta pregunta todos estos días. ¿Por qué es más representativo el caso Odebrecht que Reficar? Si en Reficar se nos la robaron toda pulpita, sobrecosto de $5.000 millones. Lo que pasa es que tiene implicaciones más directas porque el fiscal general ha estado en varios temas involucrado, no solamente como asesor de la empresa Corficolombiana, ¿sí? Como abogado, sino que ha sido también un superministro del gobierno anterior. Ha tenido varias facetas. Mire que en la defensa, en el debate, ustedes lo vieron, el fiscal tomaba distintas posturas. Entonces un día yo soy ciudadano, otro día soy agente del Estado, otro día soy agente o abogado de la empresa, otro día soy fiscal general. Entonces elude ciertas responsabilidades de acuerdo a donde esté parado. Entonces, ¿debería renunciar? En nuestro criterio debe dar un paso al costado. Nosotros le hemos dicho claramente, debe dar un paso al costado con gallardía y debe defenderse y debe aclarar la situación que está pasando ahí. Porque no es solamente que él se ve involucrado, sino que involucra la institucionalidad. Y en la defensa que hizo él en el debate en el Congreso, utilizó varias veces a los fiscales como escudo, digamos. Nosotros no estuvimos de acuerdo en ese tema porque los fiscales tienen una responsabilidad muy seria, muy estructurada como investigadores y nosotros tenemos una carrera judicial.
Nosotros no venimos acá en paracaídas ni políticamente, sino que tenemos una carrera judicial con un prestigio que llevamos en un recorrido de toda la vida ejerciendo la función judicial. Con cualquiera de los tres que nombren, ¿será que sí nos podremos dar cuenta realmente qué pasó? ¿O eso es simplemente una figura que nos están mostrando ahí por decir, sí, bueno, vamos a investigar, vamos a ver qué pasa mientras nos deshacemos del cargo en el que estamos y para que vean que sí hicimos algo? En concepto nuestro va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Esta figura no se ha utilizado, es más, nunca la habían solicitado. El fiscal general cuando se declaró impedido por el caso de Odebrecht nombró simplemente a la vicefiscal, que es igualmente una funcionaria que está bajo su poder, está sometida a él. Entonces, eso no tiene visos de ningún, pues, de separación del poder del caso. Supongo yo que esto no tiene tiempo. Es decir, bueno, señor, usted entró aquí y usted tiene que encontrar soluciones y darnos respuestas en 1 año, en 2 o en 3. No, la justicia Tiene los términos legales, pero los términos legales, ¿cómo se cumplen si no tenemos elementos probatorios, por ejemplo? Tendría que entrar a mirar qué se ha recaudado y hay manejo de procesos que ya se ha hecho. Se ha adelantado muchísimo en el tema de Odebrecht, pero no sabemos en qué pruebas hay. ¿Usted qué conoce eso? ¿Usted debe conocer algo? ¿Qué conoce? Estamos adelantados, si hay cositas, no hay... Pues es que estamos como en un limbo en el que no sabemos... Y además, Nacho, esto es como una telaraña porque no es un caso solamente de Colombia, sino que es todo, muchos países del continente ahí. Todos estamos en la misma tónica. O sea, lo que sabemos es realmente lo mismo. O sea, lo que se ha filtrado periodísticamente, porque los casos obviamente son reservados, los tiene la Fiscalía y realmente nadie conoce más de lo que se ha publicado. El problema es que a pesar de que en un principio el fiscal general se separó del cargo y se lo entregó a la vicefiscal, pues él era el que daba la rueda de prensa y el que daba la información sobre el avance del caso. O sea, no había ninguna separación real. Esperemos que con la figura nueva que se va a estrenar ahora, con el caso del fiscal ad hoc, se pueda resolver algo. Pero, como vuelvo y lo digo, dudamos mucho porque no hay una experiencia penal. Y lo que vamos a hacer es un trabajo penal, efectivamente. Un trabajo de derecho penal. ¿Qué tanto? Perdón. Perdón, Yasmín, algunas personas, algunos críticos, dicen que inclusive el presidente Duque no podría haber presentado la terna porque también estaría inhabilitado por aquello del viaje a Brasil con Oscar Iván Zuluaga y todas esas cosas. Bueno, nosotros somos muy respetuosos del debido proceso. Nosotros, como Nacional Judicial, pues somos una organización sindical conformada por empleados judiciales, por jueces civiles y de circuito y por magistrados. Nosotros no podemos entrar a prejuzgar. Tenemos que ser garantes del debido proceso como tal. Lo que sabemos, ya lo dije, es lo mismo que sabe todo el mundo, que hay unas sospechas que parecen muy serias y que involucran a muchos personajes del país. El fiscal general en el debate que hubo en el Congreso dijo que era el único país donde se habían capturado y se habían librado órdenes de captura contra miembros de Odebrecht, ¿sí? Pero igualmente es el único país donde no se han capturado ningún político y donde no se ha capturado ningún presidente y donde no ha avanzado en esa tónica que es donde queremos que avance. El tema de los empresarios de Odebrecht es importante, pero para la gran escala de corrupción que hay en el país, para nosotros es mucho más importante que avance en el tema político. Si hay personajes políticos que lo... ¿Y por qué no pasa? Es que en ningún sentido, ni en el túnel de la línea, ni en Refica, o sea, nada, ningún político es tocado, o sea... Yo creo que esa es una explicación que el fiscal general le debe al país todavía. Sí. ¿Cierto? Una explicación que le debe dar al país porque hay muchas evidencias, pero, o por lo menos se conoce que hay muchas evidencias, no sabemos efectivamente cuáles y cuántas, pero sí hay evidencias que deberían llevar a la cárcel a mucha gente para que explique por lo menos su actuación en cada uno de los casos. Lo que pasa es que este tema del doctor Pisano, pues el ingeniero Pisano, pues desató toda esa serie de conjeturas y hizo que el fiscal tuviera que salir a defenderse, a mostrar en la palestra un poco de cosas que no conocíamos. Sí, porque todo estaba muy callado y de un momento a otro explotó lo de este señor, las grabaciones, las denuncias que había hecho, todo lo que había contado, que incluso hasta en una de esas grabaciones se mostró que estaba casi a punto de llorar, como quien dice, he dicho, he contado por todos los medios, pero nadie me presta atención y cómo es posible que esto siga pasando. Si no se hubiera conocido eso, estábamos callados con todo este asunto. Exacto, hay una serie de cosas que tiene que explicar el fiscal general y que simplemente no puede eludir diciendo que en esta reunión era abogado, en esta reunión era amigo, en esta reunión era fiscal, en esta reunión era otra cosa. O sea, eso tiene que quedar claro, pero en un proceso penal. Yo le explicaba de pronto a los compañeros, a Germán, en un curso que tuvimos en la rama judicial para periodistas, que lo que hace el proceso penal es una reconstrucción de los hechos reales, ¿cierto? Entonces, se llama la verdad procesal. Lo que se prueba en el proceso es lo que es real y lo que se puede de pronto juzgar y condenar. Entonces, necesitamos que se investigue. Nosotros hemos pedido que se investigue al fiscal.
que se haga por el órgano competente y que tenga la oportunidad de defenderse y que se separe de la Fiscalía para que la Fiscalía pueda seguir su rumbo tranquila y pueda tener las herramientas necesarias para poder avanzar en la solución de problemas que la comunidad espera. Ahora todo el mundo está paralizado pendiente de estos casos. Y usted tiene razón, porque es que el daño que se le hace, no solamente a este caso y la duda que se siembra sobre este caso, sino sobre muchos, es el daño que se le hace a la institucionalidad como tal. Porque la credibilidad en la Fiscalía en este momento está muy resquebrajada. Total, a mí me llamó mucho la atención y como sindicato lo hemos expresado, el fiscal general en el debate dijo que en varias ocasiones que allá cuando era abogado y vivía feliz, ¿quién con la mejor firma del país, la más, digamos, prestigiosa, aliada con la mejor firma de Inglaterra, a nivel mundial una firma pesada, grande, ¿quién deja todo eso y los negocios que manejaba, que todos conocemos que eran unos negocios de miles de millones de pesos, negocios legales completamente, para venir a un cargo del Estado donde pagan, no es que para él sería una miseria, una bicoca, que no interesa, y a sufrir, porque eso es lo que dijo. Se vino a sufrir acá y ahora lo calumnian, lo señalan y le toca defenderse. Entonces hay que tener en cuenta eso porque nosotros hemos peleado mucho a nivel del sindicato que la meritocracia que nos exigen a nosotros para ser jueces y para ser fiscales siga hasta las altas esferas de la Corte y a las altas esferas de la Fiscalía para que haya transparencia y que no hayan personas que lleguen por encima, que no representan a la base, que no representan a los fiscales y a los funcionarios, pero que cargan ese lastre político o ese señalamiento que viene de afuera de corrupción o de pronto componendas o favores políticos. Que ¿O será estamos que es viendo. que esos puestos, ser alcalde, ser gobernador, o será que hay algo detrás? Es que mire, para nadie es un secreto y aquí lo hemos hablado 1000 veces. Usted se va a lanzar a cualquier cargo, a la alcaldía y usted tiene que invertir 3, 4 mil o 5 mil millones de pesos en publicidad y en toda su campaña y cuando usted vea lo que se van a ganar se le devuelve ni la mitad. ¿Qué es lo que hay detrás de todos estos puestos públicos que la gente se hace matar, invierte una cantidad de dinero y no les devuelve? Y usted está diciendo clarísimo, este señor trabajaba en uno de los bufetes de abogados más importantes de este país y con una relación o sea, es que este señor estaba tranquilo. Claro. Es un tema, el tema de la corrupción en Colombia es un tema estructural, y no solamente en Colombia, a nivel mundial, ¿sí? Que está directamente ligado con el poder económico, eso lo sabemos todos. Ahorita comentaban ustedes el tema de cómo la influencia de los bancos a nivel político se va dando más fuertemente, y ustedes saben muy bien que cuando un banco necesita una línea de crédito o una línea de interés que le interesa y que afecta a la población, pues simplemente lo maneja a nivel político. El pueblo no tiene forma de entrar a la Cámara de Representantes, al Congreso, a incidir en una decisión que toman políticamente, mientras que sí puede entrar y tiene incidencia un gremio económico y un gremio bancario mucho más. Nosotros hemos visto como sindicalistas en el Congreso, cuando asiste un banquero a una sesión por algún interés que tengan una norma, y eso es repleto de representantes y repleto de senadores. Y cuando asisten las víctimas, ustedes han visto. Sí, Por las total. víctimas, Sí, todo el mundo señor. se va para el baño, todo el mundo se va para afuera, todo el mundo se va a comer, dejan la víctima ahí, no la escuchan siquiera. O sea, el pueblo aquí es solamente útil al momento de la votación y luego es menospreciado, ¿cierto? Entonces, eso tiene un componente estructural, nosotros hemos luchado contra eso, hemos tratado de proponer reformas al sistema judicial para que no sea infiltrado por el campo político, tiene que haber una separación completa de los poderes. Totalmente independiente. La rama judicial tiene que ser totalmente independiente para poder ser garante ante el ciudadano de la administración de justicia y de que realmente llegue a quien debe llegar y en la forma en que debe ser. Doctor Mena, me quedan unos pocos minutos, pero tengo que aprovechar aquí quien está a su lado, que me trae todos los días noticias muy tristes, para preguntarle a usted lo siguiente. Algo está pasando en nuestro país, o sea, la policía, vaya a ver, todo el mundo habla mal de ella, pero todos sabemos que la necesitamos. Cuando tenemos cualquier incidente los llamamos, pero eso sí, si ellos actúan, ahí mismo les tiramos piedras. De ahí para arriba subimos la justicia en este país. Por Dios, es que la justicia en este país no sirve, que hay que hacer reforma a la justicia. Esto, algún especialista aquí en el programa nos dijo hace poco, hombre, las penas en Colombia son fuertes, lo que pasa es que realmente no se cumplen o no se aplica la totalidad de su pena. Usted hizo tal delito, son 30 años, pero en última instancia resulta que no se aplica ni el 50%, es mucho menos. ¿Qué hacer ante todo esto? Porque es que digamos que los jueces, todas las personas que
Ya nadie le cree a nadie, ni a la policía, ni a la justicia. Estamos como en una situación compleja en este momento. Ya hablábamos, Nacho, permítame, ahí continúo. Lo veíamos con Germán en la capacitación que hicimos y que muchas veces pues el papel de un juez es simplemente poner la balanza. La fiscalía presenta unas pruebas y el defendido, el abogado, presenta su defensa, lo que pese más y ya toman la decisión. Pero muchas veces se hace mal la tarea de otros, por parte de otros organismos y hay veces son los jueces los que quedan mal, los que dicen, bueno, no actuó, se los presentó la policía y lo dejaron en libertad, pero bueno, ahí detrás hay todo un proceso y precisamente nos falta en toda esa cadena de la justicia ser como más, tener más capacitación, más conscientes de lo que se hace y cómo se desarrollan los procesos. Bueno, ahí yo tengo varios puntos de vista de ese tema. A ver, primero, es claro que una de las funciones del fiscal general es trazar la política criminal, ¿sí? Con un consejo que existe, un consejo de política criminal que se reúne muy poco y que nada ha decidido en todo el transcurso de su existencia, desde que está la Constitución del 91. ¿Qué es la política criminal? Es determinar qué es importante para la nación colombiana y qué se le debe controlar y qué delitos deben ser los que se tienen que tener en cuenta. Aquí todo es boom periodístico, aspavientos de algún representante, alguna representante, solicitudes o iniciativas propias individuales, como la pena de muerte, matemos entonces a los delincuentes, cuando realmente la problemática no es esa. Esto viene enraizado con la educación. Yo no sé por qué no hemos podido entender que la educación va ligada al desarrollo de la persona como ser humano, ¿sí? Y ustedes ven los currículos educativos y cada vez le quitan más humanismo, urbanidad, que es lo que hace posible la convivencia, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista hay que mirar qué pasa con la educación en Colombia para ver cómo estamos formando a los muchachos y cómo estamos haciendo que los muchachos se conviertan en personas útiles a la sociedad. Porque una de las cosas que uno debe mirar es que la persona que va formándose sea útil a la sociedad. No simplemente que abuse y use de la sociedad. Doctor que... Mena, eso está muy bien, pero eso era un proyecto que tendremos que darnos, construirlo y trabajarlo a 10, 20 años, 2 o 3 décadas. Perfecto. Para que cambie, como hicieron los coreanos. Perfecto. Lo otro es que aquí no se nos ha vendido la idea de que justicia penal es cárcel y que el que no vaya a la cárcel no está siendo juzgado. Entonces, cuando una persona es condenada y no va a la cárcel, las personas piensan que no hay justicia, ¿cierto? Porque yo quiero es la justicia como una especie de venganza. Quiero verlo allá, la gente dice quiero verlo podrirse en la cárcel, dicen frases pues, que no tienen nada que ver. No, la justicia hoy en día tiene un parámetro muy claro y es que tiene que ser retributiva. Es decir, que busque no solamente que la persona acepte la conducta delictiva, sino que se resocialice, que empiece un camino diferente, pero que también ofrezca a la víctima la reparación, ¿sí? Y que se excuse, se ofrezca como se pida ese perdón, esa reconciliación entre la víctima y ese modelo y la funciona. Claro, es que el tiempo me apremia ya. Claro, funciona, pero falta todavía. Yo cada vez veo más a Duber aquí mostrándonos noticias y vea, estaba con la cosita aquí en el pie, ¿cómo se llama? Con el brazalete. Con el brazalete y estaba delinquiendo y ya ni uno ni dos. Ya la historia se volvió repetitiva, cada vez son más pillos. Claro, ya se ha salido de las manos ese esquema. Pero es competencia del gobierno nacional a ejecutar esos programas y que realmente sean efectivos, buscar mecanismos para que sean efectivos. ¿Qué pasa? Que todo está yendo, como decían ahora, a que la gente mire como responsable de todo este fracaso al juez. El juez simplemente coge las normas y las aplica al caso. Pero yo no diría que al juez, estamos más arriba, estamos en la justicia. O sea, sí, uno piensa que los jueces sí existen y están. Pero uno dice, es que la justicia es la que los jueces no están pudiendo aplicar. Exacto. O es como el pensamiento que tengo yo que tiene la gente. La norma. Sí. Es precisamente eso, no hay una política clara que uno diga que permita bajar a la ciudadanía, a llevarle al ciudadano del común una justicia real y efectiva, que él sienta que hay justicia, que sienta que realmente el caso de él fue solucionado. Además de que tenemos problemas de falta de personal, gigantes, porque la delincuencia ha crecido muchísimo, la población ha crecido muchísimo y la planta de personal de juzgados es muy mínima. Doctor Mena, ¿está desbordada la criminalidad en este país? Totalmente. O sea, en este momento, inclusive hablando del tema, no están creciendo al ritmo. Inclusive hablando del tema de valores, la criminalidad está desbordada totalmente. Y ustedes no crecen al ritmo de la criminalidad y mucho menos las cárceles de Colombia. Y es claro que al gobierno no le interesa para nada aumentar el presupuesto de la rama judicial. Esa pelea la venimos dando hace mucho tiempo y el presupuesto de la rama judicial es irrisorio. ¿Y por qué? No funciona. Porque
¿Por qué no le interesa a los gobiernos? Porque políticamente no les interesa que la fiscalía funcione. Mire, o que la rama judicial funcione. Mire lo que pasa. Cada vez que hay un proceso contra un personaje y la fiscalía actúa o actúan los jueces, inmediatamente entran a cuestionar al juez o al fiscal que trabaja el caso. ¿Sí? ¿Han visto eso? Sí, señor. Entonces, incluso hemos tenido reuniones y peleas con el fiscal general y reclamos al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, porque se ha referido despóticamente y en malos términos a los jueces que en un momento dado liberan o ordenan la libertad de personas capturadas por malos procedimientos, cuando la ley lo está diciendo claramente qué debe hacer el juez. Y el juez lo hace y lo amenaza con investigarlo, ha dicho claramente y públicamente en los noticieros, vamos a investigar a ese juez, ¿sí? Cuando el juez también tiene principio de inocencia y tienen que demostrarle que cometió algún delito o hizo algo irregular. Y también ha puesto en tela de juicio cuando el juez no acepta simplemente, como si fuera empleado de la fiscalía, todo lo que el fiscal le trae. El juez tiene que hacer un balance y es un garante, porque el juez de garantías es un garante, un juez constitucional, que tiene que mirar en todos los casos de cualquier persona, sea el quien sea, no solamente de los personajes públicos de este país, sino de cualquier persona, las garantías mínimas para poder ser privado de la libertad. Es decir, Pero que la muy preocupante lo que fiscalía... usted dice, o sea, al gobierno, a los gobiernos no les interesa que la justicia o la fiscalía funcione. Grave. La fiscalía pone las pruebas y es el juez el que determina si es o no culpable de lo que se le está acusando. Exacto. Pero la fiscalía es la encargada de conseguir las pruebas para la investigación del procesado. Exacto. El gobierno nacional lo que ha hecho es que cuando hemos hecho protestas y paros a nivel nacional, ha ido generando espacios de descongestión que llaman. Entonces nos da unos pesos para que se contraten unos jueces temporales o unos fiscales temporales y se evacúen algunos procesos. Pero eso no soluciona absolutamente nada. Son paños de agua tibia y simplemente es para quedar bien diciendo que sí colabora con la justicia, pero no le da el presupuesto. La imagen que uno tiene en un juzgado que es, hermano, un escritorio, una estantería llenas de papeles y usted ve una cosa de un gringo y ve la superoficina y todo en madera. O sea, ¿cómo le venden a uno las cosas, Germán? No, yo quiero preguntar, la fiscalía los amenaza a ustedes con investigarlos si no hacen lo que ellos quieren, pero yo sí quiero saber al fiscal quién lo investiga, porque es que sería bueno que eso se comenzara a dar. Un debate al que él no estaba obligado a ir porque no es, digamos, que el órgano competente para hacerle un control político a él, entonces ¿quién? Sí, no, es que estamos esperando que se inicie las investigaciones contra él. ¿Pero quién lo investiga? Él es un aforado, ustedes saben que los aforados constitucionales son investigados por la comisión de acusación. ¿Qué sirve para? De absoluciones que llaman. Que sirve para dos cosas, para nada y para nada. Y que no para tiene, que no tiene tampoco conocimiento de lo que tiene que hacer y tampoco tiene equipo de investigador para hacerlo, ¿cierto? Que son dos cosas que no se han querido mover para nada. O sea, aquí no funciona para nada ese tema. Usted ha visto los aforados que ahorita hemos tenido varias reformas donde hemos querido tener el tema de aforados, el tema de una comisión que realmente investigue y juzgue, pero eso no ha sido aprobado por el Congreso porque no le interesa. A ellos no les interesa. La última pregunta. En el caso del fiscal general y de Odebrecht, con las pruebas que recolectaron en la casa de Pisano, que finalmente el juez fue el que declaró ilegal la recolección de estas pruebas y son fundamentales para aclarar una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo entender si la Fiscalía es la que hace los procesos para recopilar las pruebas, en este caso equivocarse? Sí, bastante sospechoso, bastante curioso, bastante difícil de asimilar ese caso. Muy, muy, muy importante porque yo pienso que el manejo que se le dio a la escena del crimen no era el ideal, el adecuado. Mire que el juez ya lo reconoció. Y hay que mirar, ya ahora el que coja ese proceso, ¿qué puede salvar de ahí? ¿Qué elementos puede salvar? Recuerden que en la escena del crimen se recogen indicios que apuntan y señalan hacia ciertos aspectos. El problema es que yo diría que hay muchas fallas y muchas situaciones, por ejemplo, dudosas. Yo personalmente me preguntaría lo siguiente. Si había una botella de cianuro en esa habitación, hicieron una diligencia en esa casa, ¿por qué la botella siguió en ese sitio? Y por qué la encontró otra persona después que llegó al sitio, ¿cierto? Todo eso son respuestas que tienen que aparecer en el proceso, pero desafortunadamente nosotros no tenemos acceso a ese manejo probatorio ahí. Vamos a ver qué pasa, estamos muy atentos a esa situación, estamos pidiéndole al fiscal que se separe definitivamente de la fiscalía, pero dudamos mucho que lo vaya a hacer. ¿La fiscalía está politizada? Pues
Tradicionalmente ustedes han visto cómo se nombra el fiscal general, ¿sí? Sin entrar a cuestionar cada uno de los personajes, pues siempre han venido de orientación o política o particular de personas que han ejercido la profesión. Desafortunadamente la regulación no permite en este momento que se haga un filtro y que se busque un penalista, una persona que tenga manejo. Que el fiscal actual no es penalista. La mayoría de los fiscales que han estado han sido más bien de carácter político. Y los jueces... han logrado cosas, pero a nivel político, pero no a nivel... Y los jueces están politizados. Los jueces no tanto, porque los jueces tienen un régimen de carrera. Entonces los jueces tienen hasta los tribunales superiores de distrito judicial, hasta los tribunales de departamento, son de carrera. De ahí para arriba, los representantes que están en la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, sí son, ya tienen una liberalidad para la designación, que ustedes saben que han venido de ternas que ha enviado el presidente de la República, ternas que envía... Y esta última ya para despedirme. Hay mucha corrupción en los jueces. ¿Y cómo se controla esa corrupción? Porque es tan común en este país en todo el sentido de la palabra que... Bueno, a nivel judicial ahí ha habido ciertos focos que se han descubierto. El tema de la congestión judicial facilita que se den los temas de corrupción. El tema de los salarios que no han sido nivelados por el gobierno, porque tenemos una ley cuarta del 92 que el gobierno no ha cumplido ni ha querido cumplir, donde se ordenaba nivelar a los funcionarios de acuerdo a los salarios más altos de las altas cortes, solamente niveló a los magistrados de tribunal, no niveló a los jueces ni a los empleados. También facilita que se den esos temas de corrupción, pero yo pienso que se han ejercido controles suficientes para poder evitar que avance más. Sin embargo, existe, claro, existe y no solamente depende de nosotros, sino que hay mucha presión y mucha oferta de parte de los abogados, de los litigantes. Endémica la corrupción en Colombia. Corrupción en el país es terrible. La suya de cierre, por favor, antes de ir a más información, lo de la niña. Bueno, Nacho, mire que pues, se presenta que una menor de tan solo 10 meses de nacida pues, presenta una intoxicación con pólvora. Las autoridades de la ciudad de Medellín vienen investigando qué fue lo que pasó justamente con esta niña y si quiere rápidamente que sea la doctora Rita Almanza que nos explique en qué va este hecho acá tan lamentable en la ciudad. La niña es evaluada, se le da su manejo inicial por toxicología y es remitida a la alta complejidad para la valoración por especialistas. En este momento se encuentra hospitalizada haciéndole seguimiento, sobre todo pruebas para valorar su hígado, sus riñones, que son órganos que se pueden ver afectados por este tipo de sustancias. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención en el enfrentamiento con las autoridades fue abatido alias Puntilla, cabecilla de la organización delincuencial Los Puntilleros. La policía señala a este hombre como el sucesor del narcotraficante conocido como el Loco Barrera. El hecho se produjo en un sector exclusivo de la ciudad de Medellín. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que en la mañana de hoy fue dado de baja por las autoridades en un lujoso apartamento del barrio El Poblado de Medellín, Óscar Pachón Rosso, alias Puntilla, un reconocido narcotraficante quien era requerido por las autoridades por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y a quien se le acusaba de por lo menos 10 asesinatos. Medellín no es ningún escondite para ningún delincuente de esos. Y si creen que se van a venir a esconder aquí, pues aquí van a seguir cayendo. Y el combate es fuerte. Y todos esos cabecillas de estructuras criminales de Medellín han ido cayendo uno a uno. Al día de hoy van 122 capturas de cabecillas, de personas que delinquieron durante más de 20, 25 años siendo los jefes, y todos han ido cayendo. Y hay un hecho fundamental en la lucha en contra de estas estructuras criminales, y es que estos tipos, cuando entran a una organización criminal, toda la vida se sueñan con llegar a ser el jefe. Y hoy hay un cambio en esa estructura, y es que ninguno quiere ser el jefe porque ya tienen temor
y saben que inmediatamente cae. Desde hace al menos 3 meses el narco estaba en este lugar y era visitado constantemente por la mujer identificada como Scarlett Duque Arias, con la que se encontraba en el momento del operativo. Los agentes encubiertos lograron establecer que Puntilla, junto a su compañera sentimental, residían en el piso 21 de un bloque de apartamentos. En la Basílica Metropolitana se llevaron a cabo las honras fúnebres de los 3 jóvenes que llevaban 73 días desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín. La ceremonia fue presidida por el obispo auxiliar de la arquidiócesis de la capital antioqueña. Con una Eucaristía en la Basílica Metropolitana de Medellín, fueron despedidos los 3 jóvenes desaparecidos y enterrados en una fosa común en la Comuna 13 y quienes fueron identificados como Andrés Felipe Vélez Correa, Santiago Urrego Pérez y Jaime Andrés Manco Gallego, quienes fueron hallados muertos el pasado viernes. La ceremonia fue presidida por el arzobispo auxiliar de Medellín, Mauricio Vélez, y en ella participaron familiares y amigos de estos 3 jóvenes. El mensaje a nuestros padres, a nuestras madres de Medellín, es que hay que formar a nuestros hijos en el amor y en la disciplina, que hay que estar pendientes de ellos. Y el mensaje es que aunque no le podemos devolver la vida a Jaime, a Andrés y a Santiago, sí se hará justicia también en este caso, como en todos los otros. Y es una gran tristeza. Puedo decir que uno de esos momentos más duros también que me ha correspondido como gobernante de Medellín y como alcalde, pues tener yo mismo que darle la noticia a estas madres, ser portador de una mala noticia como esta es quizá el momento más difícil de sus vidas. La reflexión para todos es que la transformación en Medellín sobre todo tiene que ser como sociedad. Nos tenemos que transformar entendiendo que nada más importante que la vida. Según los primeros reportes, la muerte de los jóvenes de 21, 18 y 23 años sería producto de un ataque con arma blanca y se presume que fueron asesinados poco tiempo después de su secuestro. Las autoridades capturaron a un hombre conocido con el alias de Tyson, quien está señalado de realizar llamadas extorsivas al alcalde del municipio de Mutatá, en Antioquia. Este hombre se hacía pasar por integrante del Clan del Golfo para exigir al alcalde millonarias sumas de dinero. Sí, muy buenos días. En las últimas horas en Urabá, la Policía Nacional capturó a alias Tyson por el delito de extorsión y concierto para delinquir. Esta persona sería otro de los participantes en el delito de extorsión, llamadas realizadas al señor alcalde Jairo Enrique Ortiz Palacio, quien es el alcalde de Mutatá. Esta persona fue capturada en Belén de Bajirá y también, haría parte de esa estructura que venía extorsionando al señor alcalde de Mutatá, alias Tyson, en Belén de Bajirá, quien era la persona encargada de llamarlo y especialmente pedirle las sumas de 2 millones de pesos. Se hacía pasar como integrante del Clan del Golfo y especialmente operaba en esa jurisdicción de Belén de Bajirá. Colombia sigue siendo el primer productor de drogas ilegales naturales como la marihuana y la cocaína. Sin embargo, las drogas sintéticas están desplazando el consumo de estas drogas naturales en nuestro país. La gran problemática nuestra son las drogas de origen natural y por supuesto dentro de ellas la cocaína. En ello hacemos unos grandes esfuerzos, se dan grandes resultados, se logran éxitos, se desarticulan organizaciones, se capturan cabecillas, narcotraficantes, pero seguimos obviamente con el esfuerzo máximo para trabajar en ello. Y desde luego también el tema de las drogas de síntesis, no somos país productor, la verdad sea dicha, esto nos llega del exterior, en algunos casos se produce intercambio de unas drogas como estas sintéticas por otras de origen natural que producimos nosotros, y ese intercambio y todo ese ejercicio es el que de alguna manera queremos cada vez más controlar. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundos regresamos con más Cosmovisión Noticias. Rentas Departamentales advirtió sobre las drásticas sanciones que se le impondrán a establecimientos comerciales que vendan licor adulterado. Bueno, es claro que nosotros durante todo el año hemos hecho los operativos en las 9 subregiones, hemos tenido una concentración en el área metropolitana específicamente y independiente de la cantidad que tengan claro los expendedores que cualquier botella de contrabando de licor adulterado que se le encuentre dará sanción en el tema monetario y dará el cierre del establecimiento como mínimo por 10 días. 350 personas en situación de vulnerabilidad se graduaron hoy
de la Escuela de Inclusión. Esperan ahora que las empresas de la ciudad los contraten. Este proceso de formación fue en habilidades para la vida, en técnicas de empoderamiento, de trabajo en equipo, de una sana convivencia, de apropiarse de su proyecto de vida. Fue un proceso de formación de aproximadamente 40 horas. La experiencia más bonita que me llevo es que aprendí sobre el perdón, sobre las falencias que uno como persona, como ser humano tiene, no las reconoce, sino que las ve en otras personas, no en sí mismo. Aprendí muchas cosas sobre que hay otros grupos, también hay etnias indígenas, personas con discapacidad, los habitantes de la calle. Cayó la ocupación hotelera en la ciudad de Medellín este año en comparación al año anterior. La caída es del 3,5%. El Registro Nacional de Turismo de nuestro país registra en la ciudad de Medellín 375 establecimientos de alojamiento, de los cuales 205 son realmente hoteles, y nosotros hicimos una muestra sobre 150 hoteles y pudimos concluir que la ocupación de la ciudad de Medellín de enero a octubre tuvo una disminución de 3,5% frente al año 2017. El motivo principal fue que en el primer semestre del año tuvimos una disminución en una recesión económica motivado por las elecciones presidenciales a 2 vueltas y un evento muy importante que se realizó a nivel mundial como es el Mundial de Fútbol. Y obviamente también tuvimos un fortalecimiento de la economía colaborativa. El tema de Airbnb viene fortaleciéndose en la ciudad con la aparición de muchos apartamentos turísticos. Y estas fueron las noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.